¿Qué hay? Muy buenas. Bueno, perdón. Danos el El audio. audio, el audio. Ahora Vale, sí. Ahora los, sí, los nervios de primera vez. el directo, el Muy directo. buenas a todos, ¿qué tal? Muy buenas. Pues nada, somos Ciencia como puedas, vamos a presentarnos. Yo soy Sergio, del proyecto Charlas de Ciencia. Y bueno, tenemos a Amanda, de A Escala, y a Héctor, de Dark Sapiens, Básicamente. básicamente. Y bueno, En roles. pues este proyecto se llama Ciencia como puedas. Y es un proyecto que consiste como si fuese metaciencia, por así decirlo. Es un programa sobre cómo es hacer ciencia en España. En dos sentidos. Uno, cómo es hacer ciencia en España a nivel laboral, qué tipo de cosas tienes que hacer para llegar a ser científico en España, cómo conseguir un doctorado, qué tipos de contratos de doctorado hay, cómo está el tema, si es fácil, si es complicado, qué tipo de cosas tenemos que hacer. Y luego, pues si hay vida más allá del doctorado, en general, ¿cómo es la ciencia en España? ¿Se puede vivir de la ciencia? Intentaremos contestar a estas preguntas en Ciencia como puedas. Y luego también nos habíamos interesado por contar cómo es hacer la ciencia en España desde el aspecto técnico. Yo vengo del campo de las ciencias biológicas, soy biotecnólogo y estoy haciendo un doctorado en neurociencias. Amanda combina arquitectura e ingeniería y Héctor, pues astrofísico y cosas muy complicadas. Así que bueno, pues cómo es hacer ciencia cada uno de nosotros, ¿no? Que es muy diferente. Y nada, pues en este primer programa lo que hemos pensado es hacer un programa de una horita o así. Y si queréis ir haciendo las preguntas, las vamos cogiendo. Y al final, sobre las 8 contestamos, por lo menos las más largas, las contestamos todas de una. En principio, vamos a hacer un programa una vez al mes. Y ya veremos cómo evoluciona la cosa. Así que nada, para este primer programa lo que hemos pensado es contar nuestra historia. Cómo hemos llegado a ser científicos y en qué estadio de nuestra carrera científica estamos. Así que, sin más dilación, Héctor, si quieres contar tu historia, ¿Yo? adelante. Perdón, Pero Amanda, no sí. íbamos a empezar por Amanda. Sí, sí, me he equivocado. ¿Empiezo yo? ¿Empiezo yo? Sí. Vale, vale. Pues nada, hola a todos y bienvenidos a Ciencia como puedas. Yo me llamo Amanda, tengo 28 años y estudio arquitectura, como ha comentado Sergio. Yo estudio arquitectura, pues por lo que una persona estudia arquitectura, ¿no? Porque le gusta dibujar, porque le gusta el diseño, el urbanismo, todas estas cosas. Y la ciencia en sí no era algo, por lo menos que estuviese en mis planes desde que empecé la carrera o ni siquiera antes. O sea, sí como hay mucha gente que la ciencia le viene muy desde muy pequeño, pues no era mi caso. Y nada, yo hice en España son 5 años de grado en arquitectura, luego sin ningún tipo de especialización, o sea, todos estudiamos lo mismo. Y luego, si lo que quieres es ejercer como arquitecto y firmar tus propios proyectos o abrir tu propio despacho, lo más normal es que sigas el camino de un máster habilitado. Bueno, yo ya en tercero de carrera, casi cuarto de carrera, ya muy acabando, me di cuenta de que no me gustaba la carrera de arquitectura tal y como estaba planteada, pero decidí seguir porque tampoco era plan de en cuarto de carrera dejarlo todo por los aires y lo podría haber hecho, pero no me apetecía demasiado. Dejarlo todo y tirarlo por los aires y empezar una carrera nueva. Así que terminé la carrera y yo ya empezaba a ver un poco pues que me interesaba mucho el tema de la investigación, el tema de... me gustaba ir a congresos, me gustaba leer papers, me gustaba ver qué estaban haciendo otros colegas un poco más en un aspecto como más técnico de la arquitectura. Me animé yo también a presentar congresos con colegas, empecé también a meterme y a hacer contactos en grupos de investigación relacionados con temas de construcción, de ingeniería y demás. Terminé la carrera, hice mis 5 años y al año siguiente me metí al máster habilitante como si fuese yo a abrir al año siguiente o después en mi carrera un despacho al uso.
terminé mi máster también, hice mi proyecto final de carrera, como hace todo el mundo, digamos, un poco genérico en la carrera de arquitectura, al menos como está montada en España. Y nada, y después de ver un poco cómo estaba el ambiente de los despachos de arquitectura en España o las constructoras y demás, pues ya decidí que yo no quería pasar por ahí, que no me veía haciendo eso. Y nada, y me puse a buscar doctorados. Actualmente, como ha comentado Sergio, estoy en mi segundo año de doctorado en un laboratorio de visión por computador y robótica, que es bastante paradójico porque aparentemente no tiene nada que ver con la arquitectura. Pero bueno, sí tiene que ver, al menos un poco los trabajos como los enfocamos nosotros desde el grupo de trabajo en el que yo estoy actualmente. En concreto trabajo pues con unos aparatitos que son escáneres láser, que se utilizan sobre todo en temas de patrimonio, en temas de reconstrucción de escultura, etc. Y trabajo también con cámaras termográficas para mirar las temperaturas de paredes, elementos estructurales y demás. Y un poquito, porque al final no soy ingeniera industrial ni informática, pero también trabajo con un poquito de programación. Mis compañeros, que son muy, muy majos y muy guays, poco a poco me van instruyendo en el arte de la programación. Y nada, y la verdad es que poco más. O sea, sí que es verdad que costó encontrar primero un sitio donde me quisieran contratar doctorando, o sea, donde pudiese doctorar cobrando un sueldo y no hacerlo por amor al arte. Que es el caso de muchos compañeros míos que han estado haciendo arquitectura conmigo, que también han cogido el camino del doctorado, pero muchos de ellos ni están becados ni tienen un contrato, y eso no era una opción para mí. Y bueno, eso costó bastante encontrar un sitio. Y nada, y luego la otra era un poco pues que yo no quería hacer un típico doctorado en arquitectura, yo quería enfocarlo pues como más a una ingeniería, a cosas como mucho más técnicas, más prácticas, no tanto digamos pues eso, de estudiar cosas de historia, de hacer monografías de otros autores y cosas así, que es lo que se suele hacer en un doctorado en arquitectura. Y nada, y la verdad es que creo que muy poco más. No sé si hay preguntas, voy a mirar un poco así las preguntas. Dicen, ¿algún consejo para los posibles universitarios? Sí, yo creo que luego mejor las sí, iremos, lo he apuntado. las Está apuntado en eso. poniendo. Y nada, y poco más, la verdad, de mi experiencia. La verdad es que cada día tengo más claro que doctorar era lo mío. O sea, yo no hubiera servido en un despacho de arquitectura. No era para mí. Me gusta mucho investigar, me gusta mucho el ambiente ahora mismo, que es totalmente diferente al que yo tenía en la carrera de arquitectura. Yo ahora mismo trabajo con ingenieros, prácticamente, ingenieros e ingenieras. Y bueno, pues eso, toco cosas y que nunca jamás me hubiera planteado toquitear cuando estaba en la carrera de arquitectura, como robots, aparatitos muy raros que no se tocan durante la carrera de arquitectura. Y nada, y bueno, y así un poco en plan freelance, también tengo un canal de YouTube que se llama A Escala, donde también hago un poquito de divulgación pues de temas de arquitectura, de moda y de nuevas tecnologías y cosas STEM, pero todas un poco como orbitando como alrededor un poco de eso de moda y arquitectura. Y nada, y encantada de conoceros y espero que os quedéis por aquí y nada, y que vayamos avanzando programas y a ver un poco qué va saliendo por aquí. Muy bien. Hay un comentario que no sé si quieres hablar más de tu trabajo, porque dice, dando un robot y gritándole, vamos, diseña cosas. Pero los usas para algo distinto. En concreto yo ya no diseño cosas, sino que trabajo con
trabajo con edificios que ya están construidos. O sea, yo realmente ya no trabajo con edificios, digamos, desde cero, que es como el trabajo... gracias por pasar el link, P de Pandora. Trabajo eso, normalmente en arquitectura lo normal es que tú desde cero diseñas un edificio, dibujes, etcétera. Yo trabajo ya con edificios que ya existen, o bien de patrimonio, por ejemplo, hace muy poquito hemos cerrado un trabajo que estamos ahora sacando conclusiones y demás en la ciudad de Cuenca, en España, en concreto en su catedral. Hemos estado por ahí un año cacharreando y haciendo varios trabajos y tal, más a tema patrimonio. Y luego también trabajo con edificios modernos, por así decirlo, o sea, que tienen pocos años de construcción, un poco para ver cómo funcionan, cómo se comportan ante, por ejemplo, temperaturas extremas, si responden bien ante retos de tema de cambio climático, o sea, si a nivel sostenibilidad pues están funcionando como térmicamente, que es en lo que yo trabajo, a cómo tienen que trabajar, etcétera. Pero sí, básicamente lo de Amanda pegándole... Hay muchos días que sí. O si no yo, mis compañeros. O sea, me río mucho cuando escucho eso de no, es que los robots nos van a quitar el trabajo y desgracia todo y esa clase, pero no. O sea, no. Los robots necesitan mucha guía detrás de una persona que los esté controlando, que los esté programando, que esté controlando que tal y como están programados en el entorno en el que los vas a meter funcionan bien, porque si les cambias un poco el entorno enseguida se rayan los chips, no les funcionan y... ¿Esto qué es? ¿Dónde apagón. Sí. Y sí, pero Amanda pegándole a los robots y gritándoles cosas, sí, es bastante accurate, sí. Modo Terminator. Los robots que haya viendo esto dirán, así que matan a los robots. Habrá que rebelarse contra la humanidad. Bueno, trabajamos mayoritariamente ahora mismo estamos trabajando con un robotillo que es como una rumba. O sea que no creo yo que llegue eso muy lejos, pero bueno. Bueno, hay rumbas que dice la gente que dejan la puerta abierta y que no la volvieron a ver. Se fue. Hay casos. Pues nada, y eso es un poco lo que yo hago. Yo creo que es bastante interesante los tres locos que nos hemos juntado por aquí, porque sí. Cada uno venimos de una rama de la ciencia totalmente diferentes, sin contar temas de humanidades y cosas así, que algún día abriremos ese melón de si son ciencias o no son ciencias. Yo lo dejo ahí. Pero sí, o sea, yo creo que pues eso, que cada uno tenemos como un enfoque muy diferente en cada una de las diferentes ramas de la ciencia, así que sin más dilación yo le paso el testigo a Sergio. Muy bien. Que explique un poquito lo que hace él. Pues nada. Sencillo. Sí. Son cosas simples. Cosas facilitas, Pues nada, yo cuando estaba en bachiller no sabía muy bien qué hacer, me gustaban muchas cosas. Me planteé derecho, enfermería, fisioterapia, muchísimas cosas. Y bueno, vi la carrera de biotecnología, yo soy de Alicante, en España. Vi la carrera de biotecnología en la Universidad Miguel Hernández de Elche y me gustó mucho el temario, las asignaturas, y dije, pues para adentro, vamos, pero sin pensar en más allá de eso. Aprendí lo que era la biotecnología ya en tercero, tirando para cuarto, que no está muy claro lo que es. Pero bueno. El nombre es buen marketing porque suena guay, ¿no? Sí, suena moderno y poco más. Bueno, la biotecnología ahora sé que consiste en utilizar seres vivos para hacer cosas, básicamente. La tecnología es coger cosas para hacer cosas, pues le añades bio y es seres vivos. Entonces, pues por ejemplo, si utilizas una vaca para arar, eso podría considerarse biotecnología. Lo que pasa es que pues en la carrera se estudia a nivel molecular, a nivel de genética, de proteínas, de otras moléculas pequeñas que están relacionadas con la vida. Pero básicamente es eso, es utilizar la vida para fines tecnológicos. A mí el mundo de la empresa pues no me ha llamado mucho la atención, así de eso de emprender y tal, no me llamaba la atención, aunque en la carrera sí que nos daban algunas charlas, no mucho, pero un poquito.
Y a mí me gustaba más la academia, investigar. Y bueno, cuando acabé primero de carrera, hice unas prácticas en un laboratorio en el Instituto de Neurociencias de Alicante. Y me encantó estar en el laboratorio, trabajar en el laboratorio, coger las pipetas, hacer cosas. Me gustó mucho. Y bueno, el tema del cerebro también me empezó a gustar mucho. Luego, en el verano de segundo de carrera, después de segundo de carrera, hice prácticas en otro laboratorio haciendo electrofisiología, que eso es poner electrodos en el cerebro de un ratón y analizar la electricidad del cerebro. Y bueno, pues no me gustó mucho, la verdad. Y ya después del tercer año hice prácticas el verano en el Instituto de Neurociencias otra vez, en el laboratorio de Alzheimer. Y me gustó mucho. A nivel social el laboratorio era muy majos y bueno, la verdad es que me gustó el tema, así que me quedé. Y luego en cuarto hice el trabajo de fin de grado en ese mismo laboratorio. Y cuando acabé la carrera de biotecnología, hice el máster en neurociencias del Instituto de Neurociencias de Alicante. Que bueno, en la carrera de biotecnología no se daba nada de neurociencias, pero me gustaba mucho, así que como ya estaba en el laboratorio ese también y me gustaba mucho el tema, decidí hacer neurociencias. Y el trabajo de fin de máster lo hice en el mismo laboratorio donde había hecho el trabajo de fin de grado. Entonces pues ya tenía mucho avanzado, que eso está muy bien. Y nada, cuando acabé el máster, echamos un proyecto para conseguir la tesis doctoral, que básicamente lo explicaremos mejor en otros programas, pero así lo más comunes son la FPU, formación de profesorado universitario, que bueno, tienes que tener muchísima nota y hay muy poquitas, es muy difícil conseguirlas. Son los unicornios de las becas. Sí, esa beca es muy complicada y bueno, tienes que dar clases de universidad mientras das el doctorado. Luego están las FPI, becas asociadas a proyectos, en las que la beca, o sea, el gobierno le da dinero a los laboratorios para comprar cosas y para contratar a gente. Así también hay mucha gente investigando. Mi caso es uno particular porque es un tipo de beca doctoral que solamente está en el campo de la biomedicina, que es la beca que da el Instituto de Salud Carlos III. Entonces, la beca de doctorado se llama PEFIS, es la que tengo yo. Y nada, pues pedimos un proyecto de investigación, nos lo concedieron en conjunción mi laboratorio y yo. Así que, bueno, pues tengo un contrato de 4 años. Mejor dicho, de un año que se puede prorrogar a 4 años en total. Me han aceptado el segundo año, así que bien, tenemos uno más. A mí también me han renovado hace poco, bien. Para el último ya. Qué bien. Y bueno, pues eso, ahora mismo estoy en mi segundo año de doctorado. Y bueno, os cuento un poquito de qué va. Como digo, el TFG, el TFM, trabajo fin de grado, trabajo fin de máster y el doctorado ha sido en la misma línea, no exactamente lo mismo, pero en la misma línea. En mi laboratorio hay como dos grandes pilares en la investigación. Está el tema de, como digo, es de enfermedad de Alzheimer. Está el tema de biomarcadores, es decir, conseguir métodos para diagnosticar el Alzheimer lo antes posible. ¿Por qué eso es tan importante? Porque cuando se diagnostica el Alzheimer ya es tarde, ya es muy tarde. Cuando empiezan los síntomas más graves, que es cuando ya dice, vale, esto no es deterioro cognitivo normal y corriente, sino que es Alzheimer, el cerebro ya está bastante deteriorado. Entonces, pues los fármacos no van a hacer mucho efecto porque ya no hay mucho que hacer. Ya está muy deteriorado el cerebro. Entonces es muy importante diagnosticarlo antes. Yo no estoy en esta línea. La otra línea de mi laboratorio es ciencia básica. Intentar contestar a la pregunta ¿qué es la enfermedad de Alzheimer? ¿En qué consiste? Y bueno, pues todavía no tiene respuesta esa pregunta. Todavía no sabemos qué es la enfermedad de Alzheimer y todavía no la comprendemos. Llevamos 20 años, me refiero en la comunidad científica, ¿no? La comunidad científica lleva más de 20 años investigando la enfermedad de Alzheimer. Bueno, más de 100, ¿no? Pero aproximadamente 100. Pero en los últimos 20 años se consideraba la hipótesis amiloide, que es que la enfermedad de Alzheimer se debe a una proteína pequeñita que se llama péptido beta-amiloide, y en eso se basaba la enfermedad de Alzheimer, básicamente. Es más complejo, tiene muchas cosas, pero el núcleo es ese, el péptido beta-amiloide. Y bueno, pues hoy en día se está poniendo en duda esto, porque sí que es verdad que hay un 1% de casos de Alzheimer que tienen mutaciones genéticas en los genes relacionados con esta proteína, que es lo que se llama Alzheimer familiar, pero el 99% restante no tiene mutaciones en estos genes. Algunos sí que desarrollan
placas amiloides, que son las placas debidas a las agregaciones del péptido beta-amiloide entre sí, pero otra gente tampoco tiene placas. Entonces, bueno, tenemos un cacao mental que no sabemos muy bien qué es. Mi proyecto de tesis... Dime. Tienes que contar... Bueno, claro, sí, no, perdón. Tienes que contar por qué el apocalipsis zombie se va a originar en tu laboratorio. ¿Cómo es eso? A ver, es que he hecho spoiler. Perdón. Sigue, prosigue, vale. Por favor. Me he adelantado. Ahora está todo el mundo en el chat queriendo saber la respuesta a esto. Y creo que bueno, cliffhanger. Prosigue. Vale. Bueno, ¿y cómo encaja aquí mi proyecto de tesis doctoral? Pues yo estoy investigando una proteína que se llama receptor NMDA y que se encarga en los cerebros normales y corrientes de todos los animales de generar nuevas conexiones sinápticas, que son las conexiones entre dos neuronas. Y bueno, pues se considera que la base del aprendizaje y de la memoria son estas nuevas conexiones sinápticas. Entonces el receptor NMDA y toda la fisiología que viene con él se considera un pilar fundamental en el aprendizaje y la memoria. Claro, la enfermedad de Alzheimer, como todas las demencias, lo principal que está deteriorado es la memoria. Entonces, pues yo estoy estudiando esta proteína, receptor NMDA, en la enfermedad de Alzheimer, un poco independientemente del tema amiloide, sino las proteínas estas en sí. Y bueno, pues de esto va mi tesis. Básicamente a nivel de aproximación es molecular, utilizo bioquímica y biología molecular, o sea, microscopios y luego pues tema de micropipetas, otras técnicas que contaremos en otro momento. Pero bueno, básicamente es esto. Si tenéis preguntas sobre Alzheimer o sobre neurociencia en general, id dejándolas por el chat y luego al final podemos contestar lo que sea. Y bueno, también quería contar que tengo un canal de YouTube, Charlas de Ciencia, en el que entrevisto a mucha gente, muchos investigadores e investigadoras de muchas ramas diferentes. Y bueno, no tengo claro si después del doctorado seguiré por esta vía tan reduccionista de estudiar las proteínas y tal, o si cambiar un poco de tema a cosas más mentales o de la consciencia, que estoy muy interesado últimamente. Y bueno, no acaparo más el micro, Héctor. Cuando quieras... ¿Apocalipsis zombie? Sí. No has explicado el apocalipsis. Pero, ¿de qué viene eso del apocalipsis? Que me he perdido. Yo no me acuerdo a qué se refiere. ¿Tú no trabajas con cerebros muertos? Sí, trabajo con colecciones de cerebros post-mortem, sí. Apocalipsis zombie, o sea... ¿Por qué? ¿Pero estás diciendo que el zombie es Sergio secretamente? No, o sea, el ataque de los cerebros zombies. Es que está el tema de que los zombies comen cerebros, sí. Luego los cerebros zombies no, de por sí. pero la idea es que los cerebros cojan consciencia y esa clase... Bueno, en fin, ya me callo. Me callo ya. Creo que el chat se ha decepcionado. No, spoiler. Bueno, Héctor, pues cuando quieras cuenta tus cositas. A ver. Héctor. Bueno, pues yo soy astrofísico y, a ver, desde pequeño ya me gustaban mucho los programas del espacio, estaba con el Discovery Channel puesto a todas horas. También la Guerra de Galaxias pues también influyó lo suyo, que de hecho, bueno... Pero por favor, la saga original de la Guerra de las Galaxias. Solo existía la saga original cuando empezó a gustarme. O sea, solo había 3 películas. Claro, la saga original. Y luego hubo viendo más y me siguieron gustando más. La saga original, las 3 primeras que son las 3 no últimas, el episodio 4, el 5 y el 6. Claro, pero luego hubo más y yo las vi, claro. Y eso siguió. Pero bueno, el caso es que yo tengo un problema, que es que todo lo que se pueda saber, pues quiero saberlo en cuanto a ciencia. O sea, mi padre es biólogo, mi madre médica. O sea, la biología y tal también me interesaba. O sea, yo de hecho, hubo un año, creo que era durante el bachillerato, que vi unos documentales que explicaban por fin a nivel molecular cómo funcionaba el genoma. Que digo, hombre, en clase nos daban siempre, regula el funcionamiento de la célula. Y ahí se quedaba. O controla el funcionamiento. ¿Pero cómo? ¿Cómo? No lo decían. O sea, digo, estamos hechos de átomos. ¿Cómo hacen los átomos que tienen una carga eléctrica y poco más para ejercer todo este mecanismo? Pues ahí ya en segundo de bachillerato es cuando se vio todo este tema. Entonces eso, yo bachillerato lo pillé con la doble vía
para tener la biología, la química, la matemática y la física, porque luego había que elegir, había que especializarse. Entonces digo, bueno, como me gusta el espacio, la astrofísica y tal, pongo carrera de física, que abarca así como el universo entero, y luego ya el resto... Oye, Nevesu, no, es que no se daba en esos años, no se daba todavía. Bachillerato premium, dicen por aquí. Claro. Bueno, el caso es que el plan original digo, bueno, pues hago física, luego hago geología y luego hago biología y hago cosas así de astrobiología sabiendo de 3 carreras distintas. Santa Pero, Madonna. claro, tras haber acabado una carrera solo, digo, yo no hago otra carrera que con exámenes en la vida, o sea, ya lo Estuviste aprenderé por mi rápido ahí, cuenta. estuviste rápido. Claro. Así que yo el último año de la carrera lo hice de Erasmus, que en realidad era el 4.º año de la carrera, y me di cuenta que, o sea, la forma de evaluar no me estaba gustando nada. O sea, en España había exámenes de la carrera de física que eran 4 horas. O sea, en plan, 2 horas de teoría, un descanso a media hora y 2 horas de resolver problemas. Pues en Inglaterra me encontraba con exámenes de la misma longitud, pero tenías 2 horas. Entonces se daba por hecho que prácticamente nadie podría completar el examen. O sea, no es como en España, que tú tienes la nota de 0 a 10 según lo que hayas hecho bien. Allí en Inglaterra era lo que puede hacer la gente y luego el máximo lo ajustan a lo que haya sacado la gente. Entonces, si un año hay gente muy lista y las notas están todas hacia arriba, pues la tuya quedará por debajo del promedio. Y un año hay gente que le cuesta más, o un profesor más exigente que saca a todo el mundo baja nota, pues tú puede que quedes en el porcentaje superior. Y ese porcentaje es el que luego te da la nota a ti. O sea, es una evaluación un poco extraña comparado con lo has hecho bien, Curioso. punto. Lo has hecho mal, no tienes el punto. Y ya está. Sí. Entonces, claro, yo acabo 4.º de carrera de Erasmus con exámenes que eran pruebas de velocidad. En plan, si tienes que pensar, no te da tiempo. Y digo, una carrera de ciencias en la que si tienes que pensar, no te da tiempo a hacer el examen. Y sacas menos notas y piensas. Todo mal. Claro, yo digo, mira, yo quiero dedicarme a la investigación en vez de a hacer exámenes. Pero Porque. con la calma. Claro, así que cuando estoy volviendo de Erasmus me encuentro que quieren adaptar la licenciatura a grado ya. O sea, en la carrera de física cuanto antes. Entonces, estaba la opción de hacer, en principio, tras la licenciatura era un año de máster y luego el doctorado. Y el grado iba a ser con después 2 años de máster y después el doctorado. Pero nos dan la opción de los 4 años de carrera pasarlos a grado, hacer un año de máster y luego ya el doctorado. Y digo, pues ya está. El máster tendré que ponerme un poco las pilas por las cosas que no he dado en la carrera, pero ya hago la investigación. Así que por ahí tiré. Pero es que ese verano, yo después de 4.º de carrera, había conseguido una beca de investigación, o sea, beca de iniciación a la investigación en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Así que yo terminé la carrera sin pensar que iba a acabar la carrera ese año. Luego me fui en junio, empezó la beca de verano en Canarias, donde empecé a hacer cosas estudiando galaxias con un instrumento que saca un espectro en cada parte de la imagen. O sea, se podía hacer mapas de cada sustancia, o sea, cada elemento compuesto, cómo se movía en la galaxia, qué velocidad tenía, cómo se distribuía. Estaba guay. Y claro, digo, ahora después de hacer esto tengo que empezar el máster. Entonces, estando en Canarias todavía, tuve que hacer la inscripción al máster o sea, desde lejos, que no era como ahora, que todo se hace de forma electrónica. Qué viejo eres. Claro, yo estoy del 88. Estamos hablando de 2010. Y, Bueno, claro, dicen por aquí, vuelves de Inglaterra y de repente escribiendo un paper sin saber muy bien cómo. o sea, yo me encontré en plan, o sea, entonces puedo decir que ya soy físico, o sea, fue muy raro. Normalmente es, he terminado la carrera, pero aquí era, ¿ya he terminado? Fue confuso. Sí, me estoy quedando medio congelada, lo sé. Wow, la conexión. Pero bueno, Sí, la conexión es bastante castaña. Ahora he vuelto. Sí, sí. Bueno, el caso es, yo estoy acabando la memoria final del trabajo que he hecho durante la beca de verano y a la vez con los papeleos del máster. Que encima entiendo mal las instrucciones y pensaba que tenías que tener o sea, elegido al tutor del trabajo de fin de máster a la hora de matricularte.
Así que llamo al departamento de astrofísica, buscando a Oh, Dios alguien que mío. tuviera un tema que me interesase. Por ejemplo, o sea, en el año de Erasmus y tal, me había interesado bastante. Pensad. Me había interesado bastante la creación de materia en agujeros negros, cosas así. Entonces me pongo a llamar, preguntando a ver si hay alguien que haga eso, contactando con la gente. Y en eso contactan conmigo uno que me había dado clase en la carrera o sea, de asignatura de matemáticas, diciendo que tienen un contrato descolgado porque es un contrato de 5 años, pero no lo estaban usando para tener una persona 5 años contratada. Estaban teniendo una persona, la ponían como 1 año hasta que consiguiera beca de doctorado, entonces renunciaba al contrato y el contrato lo pasaban a otra persona distinta. Entonces, todo el tiempo que estuviera ese contrato sin nadie usándolo, era dinero que el departamento no recibía. Así que les interesaba que alguien pillase ese contrato. Lo que pasa es que tendría que hacer investigación sobre lentes gravitacionales y cuásares y tal. Vaya. Y claro, yo digo, bueno, no es lo que hubiera elegido, pero mi madre diciendo que vas a hacer el máster y te van a pagar por ello, pues di que sí. Obviamente. Niño, da igual, como Claro, si claro. es Y además también literatura muy grecorromana, que sí. Sí, sí. Entonces, digo, bueno, pues hago el máster sobre esto. Y claro, yo ya tenía. Claro, estás empezando el máster, la parte del primer semestre que iban a ser asignaturas, ya voy a estar haciendo cosas de investigación porque me están pagando para ello. Entonces, las asignaturas del máster junto a leer artículos científicos para ponerme al día del tema. Luego el TFM sobre este tema también. Y claro, luego, tras eso, pues la idea suele ser como lo que ha hecho Sergio, continuar el doctorado en el mismo tema. O sea, dar continuidad, ya que tienes aprendido un montón de cosas, pues de eso seguir el proyecto. Y ahí es cuando empezamos el tema de becas y tal. Entonces yo pedí la FPI y la FPU. A pesar de que dices, en el contrato este podía haber seguido años más usando el contrato que era contrato de técnico. En principio era 5 años para hacer un doctorado y de sobra. Sí. Pero pasan cosas como con la FPI o FPU puedes dar clase, pero con ese contrato de técnico no. Es lo que me pasa a mí ahora mismo. Yo tengo un Claro. contrato de técnico con el que no, teóricamente, no puedo dar clase, no he dado clase aún, si no cazo una beca, aunque sea de un plan propio o algo así. Sí, sí. Y luego, aunque la beca se cobre menos que con el contrato de técnico, puedes dar clase. Lo que pasa es que lo tratan también, dice, es que tienes derecho a dar clase con eso. Pero en realidad dices, no te pagan más por dar clase. No, yo Es un poco yo doy 60 turbio, horas sí. al año y no me pagan nada. Claro, o sea, yo podía dar, creo que 10. No. No sé cuántos créditos podía dar al año de máximo. No sé si 6 o. Bueno, no tengo el número en la cabeza. Así que, en. Pedí FPI, FPU, que la FPU ya lo habéis comentado. Esta es todos los doctorandos que quieran conseguir beca ese año, de toda España, de todas las ramas científicas, la piden. Y por nota te la darán o no. Y o sea, tienes que presentar tú el proyecto que quieres investigar, el tutor de tesis también pone su parte y tal. Y la FPI es al revés. La FPI se otorga a grupos de investigación. Entonces, un grupo que haya mostrado excelencia y cosas de El palabras así. grupo, digamos, que te ficha a ti. Claro, o sea, Mientras que con el la FPU grupo. tú fichas al grupo, por así decirlo. Exactamente. O sea, el grupo tiene la FPI y ese grupo luego tendrá que elegir un candidato o candidata que vaya a dedicarse a esa cosa concreta solamente. Entonces, puede que haya una persona pidiéndola o dos. Entonces, si tú estás con un grupo que tiene la FPI Pues ya está. para Si pedir, estás dentro ya ya es mucho más seguramente la fácil, consigas. claro. A no ser que venga gente que quiere todos investigar en ese Ya, grupo o y a no ser que sea un grupo bastante grande, porque creo que las FPI solo dan una por grupo, creo que es, o creo que sí. creo que sí. O sea, si hay varias gente, o sea, si hay diferente gente que está en el grupo en posición de poderse matricular a un doctorado y quiere el FPI, Claro. ya tenemos el Juego de Tronos montado. Sí. Ahí está. Mm, O sea, de hecho, mi tutor de tesis, él quería que yo pidiera las dos y a ver si conseguía la FPU para dar la FPI a otra persona y así tener dos doctorandos, porque claro, ellos quieren tener cuanto más mejor, porque es más gente trabajando con dinero del ministerio. Claro. Bueno, una es del Ministerio de Educación, otra
de ciencia en su época. Pero claro, claro, dice Laura, dice, el problema de las FPI es que siempre salen con un nombre, aunque sean más fáciles. Claro, o sea, si el tutor ya tiene pensado que se la va a dar a tal candidato, en mi caso, Sí. por ejemplo, que ya yo había hecho el máster con él y ya me había familiarizado con toda la literatura del tema, pues es posible que incluso digan, es que esta persona por nota tiene más, pero tendría que empezar de cero en el tema de investigación. Entonces, acaban... Suele Puede que... prevalecer, digamos, el candidato que ya tiene un poco de... Claro, que eso tampoco, o sea, tampoco tiene por qué ser un problema. Porque yo, por ejemplo, que Ya. nunca he tenido nota, tengo en la carrera un 7,8, yo en la FPU ni la vuelo. Entonces, si te interesas, te metes en un laboratorio, haces las prácticas, haces TFG, haces TFM, ya sabes trabajar perfectamente en ese laboratorio, Claro. pues la FPI va a ser para ti. Es una manera de, si te buscas las cositas, poder tener una beca. Ya. Pero claro, también puede implicar haber trabajado gratis. O sea, lo Sí. mío de tener el máster cobrando, eso fue una suerte que... O sea, las circunstancias Sí, dependen yo creo mucho que, de la potra. yo creo que, o sea, también un poco por mi experiencia, la conclusión a la que yo cada vez le estoy dando como más forma es que hacer ciencia en España es básicamente estar en el sitio indicado en el momento indicado. Sí. Y ya está. O sea, porque a cuanto. Yo, por ejemplo, el tema del doctorado, a cuanto más buscaba un programa de doctorado en el que no tuviera que, eso, estar de gratis, más buscaba, menos encontraba. Más cartas Claro. de presentación mandaba. Nadie me contestaba, nadie me quería. Y de repente un día dejé de buscar y me llegó por un amigo, de un amigo, de un amigo. Oye, mira, que conozco no sé quién que está buscando a alguien para hacer un doctorado. Y fue como de. Pero si yo ya había tirado la toalla Claro, con esto, ¿sabes? claro. Es como de. Sí, yo creo que Entonces, el resumen básicamente es ese. O sea, hacer ciencia en España es estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado y la suerte, o sea. sí, sí, sí. Sí, O sea, puede que yo, por estés ejemplo, con... el proyecto que pedí yo de la PFIS, creo que las listas de denegados eran 400 o así, un poco más. Y concedidas 17. Madre mía. O sea que, vamos, Buah. está complicado. Sí. Pero Madre mía. hasta la cosa... Ahora, claro, esto es 2011. O sea, ya es que hace más de 10 años. Hemos dejado mi caso para el final porque como yo ya estoy de postdoc y tal, pues por ir cortando. Pero claro, lo malo que tiene es que al contar yo la fase de empezar a doctorarse está desfasada ya, obviamente. Hmm. Así que claro, hay gente que puede empezar, a lo mejor ha hecho el TFM sobre un tema y luego, claro, la gente que se dedica a ese tema no tiene FPIs y si quieres hacer la tesis sobre ese tema, pues puede que no tengas dinero mientras tanto. O sea, a pesar de que estás haciendo un trabajo, mucha gente que hace la tesis gratis. Que eso en otros países lo ven como escandalizado, o sea, como que ahí tienen, en España no suele haber admisión a programas de doctorado. En plan, si no haces tal, no te pillan. En España es al revés. Es como no te pagan para hacer el doctorado, sino que te consigues la beca tú, digamos. Pues si lo quieres hacer gratis, no te ponen problemas. De hecho, a ellos les viene mejor. Digo, claro, no tengo que gastar dinero y tengo a una persona haciendo trabajo para mí. Sí, hay cosas feas No, no. aquí. Hay gente, por ejemplo, Claro. que pone a trabajar a dos personas en el mismo proyecto y luego cuando llega la beca, pues el que lo ha hecho mejor se lleva la beca y la otra persona que ha estado un año trabajando, pues a su Claro, casa. claro. Hay O muchos Eso está muy hay feo, mucho muy feo, muy Juego de feo. Tronos. también puede ocurrir que estén dos personas haciendo un trabajo idéntico, o sea, idéntico no, sino equivalente, y que una esté cobrando y otra no. Hmm, Que eso también pasa. sí. Sí, Mismo eso pasa. departamento, mismo todo. Así que, bueno, o sea, yo hice la tesis con la FPI y cosas que suelen pasar a veces, yo tenía el plan hecho ya por el parte del tutor para terminar de escribirla en el último año de la FPI y justo en ese último año me pone un montón de tareas extra que me lo retrasan todo un año. Entonces, Madre yo mía. tenía que haber, claro, o sea, tardé un año más. Estuve los 4 años con FPI cobrando y luego un año extra hasta De que me gratis. doctoré. Y por la Claro, Face. claro. Lo que pasa es que o sea, hay gente que dice, bueno, como estás cobrando el paro, no estás trabajando sin cobrar. Y yo, bueno, o sea, estás Eso trabajando es sin cobrar relativo. porque Sí, en el trabajas. paro. Claro, el Eso paro es es lo que para... pensarás tú.
Claro, el paro es para buscar trabajo, no es para trabajar con ese Por aquí dinero. dicen por el chat que la planificación del PhD bien. Y No, si que, el plan estaba hecho, pero luego se lo saltó. O sea, el plan que me hizo él, se lo saltó él. ya Entonces, está. claro, yo qué sé. Bueno, eso ya comentaremos cosas en otros programas. Porque Y hay, Sí, bueno, Pulse pero como spoiler, Plenty precariedad laboral. Sí. Hablaremos de estas cosas. Bueno, entonces, una vez me doctoré, ya 2016, eh, estaba el tema que yo, el último año de doctorado, me lo pasé todo el año pensando que dentro de 3 meses tenía que defender ya. O sea, el estrés de tengo que acabar ya fue durante todo el año. Porque se fue retrasando. Y claro, no pude estar pidiendo postdocs mientras acababa de escribir la tesis. Porque pedir un postdoc puede tener que ser una semana de trabajo. Porque tienes que hacer, sobre todo si son los primeros que pides, tienes que estar pidiendo, o sea, sí, haciendo pidiendo cartas. currículums, mandando Claro, cartas, mirando hay que cosas. hacer el currículum descrito, todo lo que sabes hacer, los artículos que tienes y tal. Y también hay que hacer una carta de motivación, en plan, ¿por qué quieres investigar en ese sitio? ¿Qué experiencia tienes en lo que van a investigar en el sitio que ofrece el postdoc? Así que hay que investigar los artículos que han publicado en el sitio donde vas. Hay que mirar a qué se dedican, o sea, cómo se adecua tu experiencia a lo que hacen allí. Porque claro, no he dicho muy bien de qué iba mi doctorado. Mi doctorado era de lentes gravitacionales en las que una galaxia magnificaba imágenes, o sea, sacaba como imágenes múltiples de un cuásar lejano, que es básicamente un punto de luz, que es la luz emitida por un agujero negro supermasivo en una galaxia mucho más lejos. Y claro, se usaba el efecto de lente gravitacional para estudiar tanto las propiedades del cuásar como la distribución de materia oscura en la galaxia que hacía de lente. Entonces, hay postdocs donde se dedican a la materia oscura. Y ahí, claro, quieren a alguien que haya estado haciendo solo materia oscura, porque puede ser teóricamente para tratar de calcular qué partículas tendrían las propiedades que se observan de la materia oscura en el universo, o puede ser o sea, puede ser con técnicas muy diferentes a las que he usado yo. Entonces, si quieres un postdoc de materia oscura y tiene relación tangencial con lo que he hecho yo, tienes que describir cómo se ajusta lo que has hecho tú a eso. O hay postdoc de cuásares, donde se observan cuásares, aunque no tengan una lente gravitacional magnificando nada. Entonces, puede que las técnicas sean distintas a las que has usado tú. Yo lo que hacíamos era medir el disco de acreción. Pero puede ser un postdoc de lentes gravitacionales de otros sistemas diferentes. A lo mejor de buscar exoplanetas, por ejemplo. Que claro, yo me lo miré todo cuando empecé a leer cosas para trabajar en lentes gravitacionales, pero las técnicas pueden ser diferentes. Así que a la hora de pedir un postdoc hay que dedicar unos días. Hacer un máster en el laboratorio o los laboratorios que quieres hacer un postdoc. Claro, entonces hay Básicamente. que pensar cómo describes lo que has hecho tú de forma que lo vean adecuado para lo que hacen ellos. Tienes que estar el poniendo más énfasis en una parte de tu investigación o en otra, si has hecho varias cosas distintas y solo se dedican a una. Hay que estar reescribiéndolo todo para cada postdoc que pides. Así que, claro, yo acabé la tesis y después fue cuando empecé a pedir postdocs. Y cuando pides uno, puede que se tarden unos meses en saberse si te han pillado o no. O unos meses en que te entrevisten. Y luego, si te han entrevistado, ya de los candidatos que tenían, elegirán a uno. Entonces, yo terminé la tesis y luego estuve 6 meses trabajando gratis. Aparte del año gratis que ya llevaba ya. Joder. Claro. Pero bueno, conseguí uno en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Que era estudiando galaxias, como había hecho en la beca de verano de Canarias. De hecho, con el mismo instrumento y también datos del radiotelescopio ALMA. Y ahí estuve 2 años. Y tras eso, tardé también un poco en pedir el segundo postdoc. Y además ahí vino la pandemia. Entonces, estaba yo cuando
me puse a pedir postdoc después del primero. Cuando por fin empezaba a decidirse si te elegían en un sitio o no, de repente vinieron todas las restricciones. Entonces yo me había restringido a pedir dentro de Europa. Pero ya empezaba la cosa que no se sabía si se podía viajar a ese país o no. Ya no sabías tú si te convendría mudarte solo a otro país cuando está toda la pandemia. No sabes qué cosas vas a poder hacer, cuáles no. O sea, era un lío. Así que yo quedé ya, después del primer postdoc y antes del segundo, que por cierto, no lo he dicho, fue una cosa de pedir unos 30 postdocs y conseguir uno. Joder. Sí, sí, sí. O sea, de hecho, el primero que pides, seguramente no lo consigas y con todo el esfuerzo que has tenido que hacer para pedirlo, te viene un bajón porque jolín, yo pensaba que lo había hecho bien. Y claro, luego ya empiezas a pedir más, te llegan más rechazos y te acostumbras, ¿no? O sea, es un poco de desmotivación porque estás trabajando gratis. Al final, no deja de ser como pedir digamos, una entrevista de trabajo, ¿sabes? Sí, pero claro, dices, estás trabajando gratis, que dices, no sabes si se cuenta como que se te está valorando o no. O se están aprovechando de ti, no sabes. Además, venga a recibir rechazo porque has pedido 30 postdocs y no te están cogiendo en ninguno. Sí. Madre Y mía. claro, es un poco de va bajando los ánimos hasta que al final Clac, te han este pillado no, en uno. la lista, clac, no, este tampoco, Claro. este tampoco, Yo este tampoco. iba poniendo etiquetas en el ordenador, en las carpetas de la documentación de cada uno. Ponía que me han elegido para la entrevista, amarillo. Para ver, si me han rechazado, rojo. Me están diciendo en el chat que estoy deprimiendo a la gente. Ah, Sí. la ciencia, la ciencia. Bueno, Susto, muerte, ciencia, muerte. claro, y tras ese postdoc ya estuve pidiendo otros. Pero claro, la pandemia, todo el lío. Y al final, claro, yo tenía cosas pendientes de acabar. Que como yo estaba ya en casa de mis padres y tal, y se trabajaba peor. O sea, no es lo mismo estar por tu cuenta con tu tiempo libre y tal que. No sé. Estar o en sea, casa padres. claro, No es lo no es lo mismo. mismo. Entonces no me concentraba tanto. Estaba el tema de que estás pidiendo, te están llegando rechazos y tal. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces para cada postdoc hay que mandar 3 cartas de recomendación. Y dices, claro, yo tengo cosas pendientes de hacer con la gente con la que he trabajado y es como... Claro, por un lado dices, no estoy empleado, no debería estar trabajando en el artículo que hay que Que acabar. todavía Porque, no se ha publicado. claro, dices, hay que acabar este artículo, pero no estás cobrando dinero por investigar. Entonces es como extraño. Dices, ¿debería o no? Y además no te concentras, pero claro, a la vez estás pidiendo cartas de recomendación una y otra y otra. Y dices, la gente está esperando que acabes de trabajar en ese, o sea, tu trabajo en ese artículo, a la vez que tú les estás pidiendo cartas de recomendación. Es muy Entonces, darks, sí, es... claro, fue una cosa ya un poco extraña. Y de hecho, el postdoc que conseguí fue uno que lo eché en parte porque era fácil el papeleo y no había que pedir cartas de recomendación ni nada. Este era de INTA, del Instituto Astrofísica, o sea, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, Sí. porque era para trabajar en el Centro de Astrobiología, que es un centro mixto entre el INTA y el CSIC, es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Entonces este lo conseguí. Bueno, o sea, fue una cosa extraña. O sea, ofrecían 6 contratos. Yo pedí los 2 que más se adecuaban a mi perfil. Los otros 4 los concedieron y los 2 que había pedido yo los dejaron desiertos. En plan, Vaya. no te queremos. O sea, preferimos no darlo a nadie antes que dártelo a ti. Claro, yo digo, o sea, eso es que yo pensando, eso es que no valgo ya para esto. Joder. O sea, Qué mal. Claro, Qué yo ya había desmoralizador. empezado a pedir cosas de divulgación científica porque digo, es que los postdocs no me están pillando, me está dando vergüenza ya pedir cartas de recomendación una y otra vez a la gente a la que le debo cosas. Y digo, bueno, pues yo qué sé, intento buscar cosas de divulgación. Y de hecho fui pidiendo, conseguí entrevistas en algunas y tal. Pero salió la convocatoria como de nuevo, esos 2 que habían dejado desiertos, pues otra vez, a ver si alguien más se presentaba. Y digo, bueno, yo tengo el papeleo hecho, pues lo mando otra vez. ¿Qué sucede? Que creo que 2 artículos en los que había participado salieron publicados entre medias.
Entonces, de repente, sí que tenía papers sobre el tema publicados. Antes estaba hechos igualmente, Sí. pero no se habían publicado. Y parece que se me dio los puntos para que digan, vale, sí. Bueno. Entonces ya pasamos al postdoc actual en el que estoy, llegamos al presente, que está siendo también de estudiar galaxias con la tecnología esta que hace que cada píxel tenga un espectro. Pero esto es con un instrumento que está en el JWST, el telescopio este de infrarrojos que se lanzó en diciembre. Y estoy con datos simulados, porque empieza ahora a tomar datos de verdad. Y es un contrato que dura hasta el 30 de junio. Así que estoy en un postdoc en el último mes de este postdoc. Y bueno, aquí quiero decir que sí, la experiencia ha sido bien. Lo que pasa es que el centro de astrobiología está en un sitio poco accesible. Está dentro de un recinto militar, a 3 kilómetros de la entrada del recinto. Entonces Y del dices, si resto del vas... mundo. Claro, dices, si vas por un transporte público, llegas a la puerta. Y luego a ver cómo vas de la puerta a los otros 3 kilómetros andando son 20 minutos. Héctor, en patinete. Claro, pero ya hay que llevar el petinete. Y no En sé, es que patinete. también dicen, no, es que tampoco, no se puede ir andando y tal por las carreteras dentro del recinto. Y dices, es que habrá que hacer señales a alguien que entre a ver si va al centro de zoología. Puedes ir levitando. Claro, entonces hay un bus de empleados, pero va a una hora concreta. Entonces me toca levantarme a las 6 de la mañana, yo que soy más productivo de noche. El INTA no deja teletrabajar. Entonces, la gente, es un centro mixto Vaya. entre INTA y CSIC. La gente que está contratada por CSIC podía teletrabajar durante la pandemia. La gente contratada por INTA, haciendo el mismo trabajo, no. Joder, ni durante la pandemia. Vaya tío. Ni durante la pandemia, porque INTA es del Ministerio de Defensa. Los jefes son militares y parece que son muy estrictos. Vaya. Así que claro, yo estoy casi pensando, digo, a ver si acaba ya y puedo dormir bien y además hacer divulgación en mi tiempo libre porque no estaré durmiéndome por los rincones. Vegetando el resto del Vaya. día. Claro, claro. Así que nada, yo ya no he pedido otro postdoc, sino que tengo pedido un puesto que es de técnico, de nuevo, que sería para hacer cosas de procesado de datos de astrofísica en el observatorio de... O sea, no sería en el observatorio de Javalambre en Teruel, sino en el CEFCA, que es el Centro de Investigación de Astrofísica de Teruel. Y en principio, como es Teruel, dices, puedes andar, aunque vivas en la otra punta del pueblo, puedes llegar andando en un tiempo Pero razonable. existe. Sí, sí. Así que yo, en cuanto al mundo académico, parece que no es exactamente lo que encaja conmigo. Y además, ya dije antes, me interesan demasiadas cosas. O sea, el tema de las carreras de biología y geología no lo hago, pero me gusta leer cosas, mi tiempo libre y tal. Y dedicarse a la investigación de astrofísica incluso, siempre es un tema muy, muy, muy concreto. Y la actitud que ves en la gente dices, deberías leerte artículos científicos solamente de este tema porque tienes que estar al tanto de todo lo que se está haciendo sobre ese tema. Es súper específico. Y yo quiero aprender de los máximos temas posibles. Y es como que no me gusta más aprender de todo que dedicar años a un pequeño detalle concreto, refinarlo un poco más. Ya, yo eso siento lo mismo. Cuando salgo del laboratorio me pongo a leer otras cosas, siempre. Claro, claro. Hmm. Entonces yo digo, mira, en el tema este del observatorio de Javalambre, lo que están haciendo, o sea, lo que van a hacer es un mapeado de todo el cielo cada varias noches con un montón de filtros y ahí se va a hacer ciencia de un montón de cosas, porque está observando el cielo entero. Entonces tienen gente que investigará cosas de estrellas, cosas de galaxias, cosas de asteroides. Así que dices, mira, pues serán cosas variadas, yo estaré con el tema de procesado de datos, pero si hacen cosas de divulgación y tal, pues como me interesa todo, pues a lo mejor me apunto voluntario de, mira, si queréis alguien que cuente cosas en la calle o la gente En la vaya a calle. colegios. Tal. No, es que organizan Contando cosas actividades y en la tal. calle, tú. Ahí como, Hola, señor, ¿conoce ¿le interesa? usted los beneficios ¿Tú sabes lo que de es un mirar panda? al cielo por las noches? Así que yo, claro, lo mío era una historia más larga, porque soy aquí, diremos senior en vez de viajales.
Pero sí, estoy ya casi con un pie fuera del mundo académico, pero no de la investigación científica, digamos. Y bueno, habrá temas de artículos que terminar y tal, que se le podrá dedicar tiempo. Pero yo Y no creo que estaré durmiéndome por los rincones, sino que estaré más activo mentalmente. Cosas así. Yo creo que es algo que hay como que desmitificar mucho y que yo pensaba que iba como metido dentro del paquete de cuando haces ciencia, que es, si quiero hacer ciencia, tengo que estar obligatoriamente trabajando en una universidad, en un laboratorio, seguir progresando como me va diciendo la ANECA, la amiga querida ANECA, Claro, esa es otra. y ya está. Y el siguiente que venga pasando el testigo y sigue el mismo camino. Y yo creo que hay un poco que desmitificar eso, porque ahora mismo, al menos en España, estoy viendo eso, como que van saliendo cada vez más proyectos y más oportunidades, un poco como esta que nos has comentado, que tienen que ver, pues como si no hace falta que salga, digamos, de lo que es el mundo científico, pero no necesariamente tienes por qué estar en la universidad y seguir como el camino que se lleva hacia los últimos 70 años, si te quieres dedicar a la Claro. ciencia. Es que el camino ese, lo que veo es... Claro, los dos postdocs en los que he estado, el proyecto es del jefe de proyecto y tú estás contratado para hacer cosas en ese proyecto para ellos. Y luego lo que se espera, o sea, es que los postdocs que dicen como máximo 5 años tras el doctorado, eso ya dejas de poder pedirlos. Sí. Porque claro, si se presenta gente que lleva 10 años investigando, pues ninguno que haya acabado el doctorado ahora mismo podrá conseguir un postdoc nada más terminar. Entonces, claro, muchos se te cierran. Y ya se va esperando que tú vayas a liderar tu grupo de investigación, que tú presentes Exacto. un proyecto y tú pidas la financiación para investigar. Sí. Entonces, Sí, sí, va sí, sí. pasando el perfil del puesto de estar tú trabajando con los datos y programando las cosas y tal, a pasar a ser gestor de proyectos. Hmm. Entonces, como que se va alejando cada vez más y más de lo que a mí me gusta, que es aprender de ciencia. O sea, no, no me atrae la idea de dedicarme a ser gestor de proyectos. Sí. No sé si... A mí me pasa lo Bueno, mismo. entonces, claro, pues digo, con un trabajo técnico se cobra menos, pero estás ahí Pero se vive mejor. dedicándote... Claro, esperemos que si, a lo mejor no, y he cometido un error, yo qué sé. A lo mejor no. Y me meto en otra carrera. Sí. Bueno, Sergio, ponnos a los tres ya Vale. a la vez, ¿no? Ahí está. Y ya pues... Yo creo, mientras he hablado, apenas he estado mirando el chat. Entonces tengo que ver Sí, ahora qué sí, me ha dicho la podemos gente. contestar ahora las preguntas. Si tenéis preguntas Mm, más concretas ahora, las podéis sí, ir como un poniendo. poquillo más así, más o más Uy, hablando específicas. del papeleo del O... CVA, si el currículum vitae abreviado, eso lo he tenido que hacer para pedir este trabajo de técnico. Que tiene que ser, hay que rellenar todos los campos como ellos te dicen, para que esté estandarizado. Que tú puedes tener un currículum hecho ya por una forma o por otra. En la ESA, o sea, Agencia Espacial Europea, les gusta más el formato Europass. Y también Es dicen, verdad, pon tu los formatos LinkedIn de los aquí. currículums. O sea, yo el LinkedIn me lo hice porque en la Agencia Espacial Europea como que lo piden en tu perfil de solicitante. Entonces digo, pues habrá que hacérselo. Y luego los artículos que tienes puestos, o sea, que tienes hechos, unos piden una plataforma, otros piden otra. Entonces, la investigación que tienes hecha hay que hacerla en no sé cuántos formatos diferentes también. Los currículums, en no sé cuántos formatos también. Para cada solicitud de postdoc, una carta de motivación diferente o lo que dicen el de research statement. O sea, pueden pedirte o tu experiencia o que O lo que directamente... planeas hacer en un futuro. Claro, o sea, hay postdocs que son como más abiertos y tú tienes que proponer el proyecto de investigación. Entonces, puede ser un postdoc en el que dices, no, aquí investigamos esto y queremos una persona para que contribuya a investigar estas cosas que hacemos en este grupo. O puede ser el centro contrata a un postdoc que esta persona proponga su proyecto y si nos interesa el perfil de la persona y el proyecto que dice que quiere hacer, pues la elegimos.
Entonces, eso es más complicado todavía. Porque claro, ya tendrías que contactar con antelación con la gente con la que trabajarías para ver cómo se adecuaría el grupo de ahí. Entonces, pedir un postdoc esto cuesta trabajo también. Ujú. Así que bueno, es complicado. Pues si queréis contestamos alguna de las preguntas que teníamos. Sí, sí. A ver. Decía Nevesu, una pregunta genérica sobre la EBAU. ¿Algún consejo para los posibles nuevos universitarios? ¿Sabéis si hay algún FP más práctico sobre vuestras carreras? Respecto a lo mío, está de técnico de laboratorio. Y Claro. nada, pues muy bien. Tienen su contrato, hacen experimentos igual. Normalmente no salen o sea, no suelen salir los artículos científicos, pero vamos, hace ciencia igual, así que... Porque deberían. Sí, 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 eso es un debate curioso, la verdad. Sí, son Sí, 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 fundamentales sí. en la investigación porque no están en los artículos. Yo sí que veo en las ofertas de trabajo de astrofísica, hay sitios en los que piden doctorandos, postdocs o a veces ingenieros o informáticos. O sea, hay proyectos de investigación que puede que necesiten alguien que programe cosas o un instrumento que están desarrollando que sea para hacer astrofísica, pero claro, alguien tiene que construirlo. Alguien tiene que programar todo Es mi, cómo funcionará, claro. es un poco mi caso. Yo trabajo Ujú. con un informático y un ingeniero industrial. Ellos Claro. son los que programan y, bueno, mi jefe es ingeniero industrial también. Ellos un Ujú. poco, digamos que lo que llevan son, pues eso, los códigos, digamos, el cómo funcionan las cosas. Yo soy un poco más la que hace los testeos de si algo funciona o no. Claro. O si funciona para lo que se supone que estamos estudiando, lo que estamos midiendo. Digamos que el tocar aparatos y tal lo hago yo, pero yo no los programo, porque no sé programarlo por mi Mm. perfil. Claro. Y ahí. En mi O sea, caso sí que hay un FP mm, bueno, tanto creo que de tema de robótica y automática, sí, de robótica y automática hay FPs. Y de arquitectura, no es en sí arquitectura, pero es de tema de edificación. No me sé ahora mismo el nombre exacto. Está como más preparado a temas de, pues eso, llevar una empresa pequeñita constructora, una empresa de reformas, cosas así. Se ven cosas como muchísimo más prácticas en el campo de la construcción. mm. Y Y bueno, la otra pregunta todo. no la hemos contestado, que es qué consejo les daríamos Sí, eso estaba pensando yo. Yo en cuanto a Ah, a los, biotecnología, a los y las EBAU. yo diría que biotecnología que cambia mucho en función de la universidad, el perfil. Por ejemplo, en Valencia, biotecnología está enfocado a biotecnología de plantas. Mientras Mm. claro, que en la Universidad Miguel Hernández de Elche, donde lo hice yo, está más enfocado a biomedicina. Entonces no tiene nada que ver. Si tú eso no lo sabes y te gustaba la medicina y acabas haciendo plantas o al revés, entonces tienes que mirar muy bien eso. Y eso, pues bueno, está en las asignaturas, sí que es verdad. Pero si no, también puedes preguntar pues, a alguien que esté el decano, que es su trabajo, informar de esas cosas. O decana, pues le envías un email y le preguntas sobre qué tipo de especialización o qué tipo de perfil profesional tiene la carrera, el grado en esa universidad. Eso es importante claro. y lo aprendí ya cuando ya estaba acabando. Vaya. Yo, de hecho, cuando estaba en el instituto, pensaba que para hacer astrofísica iba a tener que ir a Madrid. Pero en 2005 hubo un eclipse, entonces vino un par de personas de la Universidad de Valencia a dar una charla. Y claro, mis padres dicen, pues pregúntale a ver. Y dijeron que, para mi sorpresa, en Valencia había un departamento de astrofísica también importante. Entonces yo soy de Elche. Entonces, claro, para pedir dentro de la misma comunidad autónoma es más fácil que tener que ir a otra. Ujú. Así que digo, mira, entonces pido a la Universidad de Valencia la carrera de física, que se puede ir hacia astrofísica, y así es como lo decidí. O sea, yo ya estaba mirando cosas en la Universidad Complutense de Madrid o la Autónoma, buscando la residencia de estudiantes. O sea, yo ya estaba mirando porque pensaba que había que ir a Madrid. Ujú. Entonces hay que informarse antes. Y ya está. Chicos, informaos de si la carrera Claro, que queréis hacer está medianamente cerca de vuestra casa o no. claro, claro. O sea, porque dentro de la Eso es carrera, si queréis importante. dedicaros a algo en concreto, pues hay universidades que la hacen, otras que no. Pues la carrera de física es que es amplísima. Claro. Mm.
Dice Nemesu, Yo- ¿pensáis que las carreras universitarias... Espera, ¿ibas a decir algo, Amanda? No, en mi caso, simplemente mi consejo sería que la gente que entra a la universidad que no tenga miedo a equivocarse. O sea, siempre estás a tiempo para equivocarte de carrera, cambiarte, dejar una carrera, irte a una FP, o sea, no sigas haciendo una carrera por presiones externas o por presiones de ningún tipo o por autopresiones, que fue un poco lo que me pasó a mí, porque no es bien. No, no es una experiencia recomendable. O sea, mi consejo es ese, que siempre hay tiempo de pegar volantazo y cambiarte de carrera o no hacer una carrera y meterte a un En FP. primero, como están en comentando primero por de el chat. carrera hay gente que incluso se la deja antes de los primeros exámenes. Sí. Yo tenía una compañera en primero que había estado em, alternando entre matemáticas o física y se iba a matricular en matemáticas y al final, en la última hora, cambió a física. Pero luego ves que durante el primer curso las asignaturas de física se las había ido dejando para recuperación. Y había una que resulta que la recuperación era en marzo, porque era el primer semestre, y ella pensaba que era en junio, entonces no había estudiado. Y tenía ya cosas para septiembre de... La primera de carrera de física, tú dices, oh, física. Y era todo matemáticas prácticamente. Porque necesitas las herramientas primero para poder usarlas. Bueno, pero Entonces, eso también pasa en arquitectura. Yo creo que pasa en prácticamente todas las carreras. Bueno, claro, claro. de letras no lo sé, pero en ciencias casi todas las carreras al principio son una base de matemáticas. En mi caso, por Sí. ejemplo, un primer curso como de física muy básico. Claro. O sea, yo tenía en física... Sí, son muy generales el primer curso. Yo me acuerdo que pensé, ostras, todo lo que hemos dado en matemáticas en bachillerato era un caso concreto de una rama particular de todas las matemáticas que existen. O sea, de repente era como aprender idiomas extraterrestres que ni sospechabas que existían. Te pones a usar todas las letras griegas para... Y de otros abecedarios. Sí, sí, hebreas también. Entonces, claro, muchas matemáticas al principio. Y claro, esta chica, por ejemplo, la matemática se le daba muy bien. Hmm. Y la asignatura de física general que teníamos, que era primer semestre física general 1 y segundo semestre física general 2. Y luego una optativa también de física, pero era que te ponían apto, no apto. Hmm. Entonces, luego ya no sabía qué hacer al acabar el curso, si irse a matemáticas o a física, y yo le dije, pero si física es que no te gustan las asignaturas y te las has dejado, no las has hecho, no te has examinado de ellas. Y las de matemáticas sí que se le dan bien. Entonces, claro, la cosa es yo, si no es por seguir, porque ya has empezado, hay que seguir, sino si se te da mejor otra cosa. Sí, ves que lo con disfrutas colegas más, míos de pues la mejor. carrera, uno se ha presentado a las oposiciones de bombero, ¿Mm? otro de máster de educación, o sea, muchísimas cosas que no tienen nada que ver con la biotecnología. Así que la pregunta que decía Nemesu de FP versus carrera universitaria, que vamos, que las carreras están sobrevaloradas en el sentido de que la gente se mete, en plan, es lo que tengo que hacer, tal, pero luego, Ya. ¿qué te da una carrera? Si no tienes las cosas claras, decir, vale, no, es que necesito la carrera porque lo que quiero hacer es esto, y sin esto no... Exacto. O sea, y sin la carrera no puedo hacer esto. Si no ese es el caso, no te vale de mucho una carrera, vamos. Ya te digo, biotecnólogos siendo bomberos, ¿para qué le vale estudiar Ya. genética, 27 asignaturas de genética? Claro. Y una cosa que hace falta en todo departamento y centro de investigación es personal administrativo también. O sea, hay muchos papeleos que gestionar y el departamento de geofísica de Valencia, cuando yo estaba ahí, acababas pensando, es que si no estuviera la gente de secretaría, esto no funciona. No funciona. Así que hace falta gente de muchos ámbitos. Aunque solo se hable de los doctores en astrofísica o cosas así. Dice José Por Ramón, aquí, ¿pensáis que es necesario tanto doctorado, postdoc, máster y máster y títulos en títulos general? en general. A ver, pues depende de para Para- qué, ¿no? Si quieres hacer Claro, un ¿para qué? doctorado, necesitas un grado y necesitas un máster, sí o sí. A lo mejor Por te ejemplo. refieres en la sociedad. En la sociedad, pues, necesario no es, ¿no? Un doctorado, títulos en En la general. sociedad hace Depende, o falta sea, cualquier tipo de perfil. O sea, hace claro. falta todo. O sea, si quieres tener Yo una creo que es... sociedad en la que haya más desarrollo de conocimiento y tal,
pues hará falta gente que haya hecho carreras. Pero si tienes, claro, A depende, nivel laboral no es necesario. O sea, el tema de claro, la titulitis es un problema muy serio que hemos estado todos pasando muy, muy por encima. A nivel laboral no es necesario, eh, a no ser que tengas claro de decir, bueno, mira, yo me quiero dedicar a la investigación o ahora me gusta la investigación, hago esto, tengo mi doctorado, tengo mi máster en especialista de no sé qué y estoy un tiempo dedicándome a esto y digamos que tengo como todos los checks hechos en mi lista, ¿no? De puertas que puedo tener abiertas. Pues investigación, máster en no sé qué, máster en no sé cuánto. Vale, pero si me canso en algún momento, pues puedo pegar volantazo a alguno de los otros titulitos que tengo, porque me apetece hacer eso en ese momento. Pero a nivel laboral, mm, hasta donde quieras, digamos, Sí, llegar si de lo hecho a tienes veces incluso claro. es contraproducente. Por estoy mirando ejemplo, lo que ha Sí, puesto Astrosopas en el chat antes. Y dice, antes de hacer la carrera hice la FP de Química, grado medio superior. Conseguí el trabajo en un laboratorio y cobraba más de lo que cobro ahora investigando. pues por Es ahí va que, lo es que, que es lo que iba a eso, por decir ahí va yo. la cosa. Que es que- gente que trabaja en ciencias biológicas y hace el doctorado, después pasa a trabajar en empresas de consumibles, por ejemplo, de anticuerpos o de kits de lisas o de lo que sea, de empresas de estas, que se claro, cobran muy bien. Pues es más fácil entrar a trabajar en estas empresas si eres doctor, pero no has hecho ningún postdoc, que si tienes algún postdoc. O sea que hay veces que Exacto. el exceso de titulitis ya. juega en tu contra cuando sales Sí, de la es que academia. hay veces que... Hay gente que dice, estamos aquí en el departamento de tal, de lo que sea, y están la gente que hace ciencia teniendo que trabajar muchas más horas de las que se supone que dice el contrato, porque claro, está la financiación, te la buscas tú. Luego, para que te den la financiación, hay que poner un montón de cosas que vas a hacer con ese dinero. Entonces, si no las has hecho, luego te puede penalizar. Así que a lo mejor has puesto más cosas de las que habría tiempo realmente si cada uno trabajara las horas de su contrato. Entonces, está la gente que investiga con el doctorado o con el contrato, con ya título de doctor, haciendo mucho más horas de las que toca, con menos derechos laborales a todos los efectos. Y luego está la gente que tiene contrato de técnico de laboratorio, que ellos no dependen de los artículos publicados para tener trabajo. Entonces, hay gente que dice, jolín, a lo mejor convenía hacerse técnico porque estás haciendo ciencia, que es a lo mejor lo que te ha llamado cuando alguien ha dicho, métete científico Sí. porque harás cosas en el laboratorio. A lo mejor lo que hace en el laboratorio es la persona con contrato de técnico y luego la gente que hace ciencia está pidiendo proyectos, pidiendo fondos para Sí, poder sí. seguir investigando. Una amiga mía está a punto de defender la tesis y está pensando en o lo que he dicho, irse a una empresa de estas de fabricación de consumibles, rollo fabricar Mm. Mm, anticuerpos o tal, o técnico de laboratorio. Porque dice, trabajar en el laboratorio me gusta, pero no quiero tener Pero una no en estas precariedad toda mi condiciones. vida que Claro, y además, Claro, decía Jorge Cano, empezamos hoy, ser joven y científico en España es precario. Pues efectivamente. ser un precario. claro. Entonces, hay gente, o sea, también hay que tener en cuenta, dices, si todo el progreso de una carrera investigadora va dedicado a que tú vayas gestionando tu proyecto y contratando a otra gente y tal, no hay... O sea, si todo el mundo pudiera hacer eso, tendría que crecer exponencialmente el número de personas contratadas en ciencia. Y eso no ocurre. Entonces, por necesidad, por cómo está diseñado el sistema, tiene que ir yéndose gente fuera. Claro. Entonces, se queda la gente que, por un lado, es posible que haya tenido suerte con... No, yo creo que in- se queda la gente que traga. O sea, la Claro, gente pero que hay traga gente que ha tenido y suerte, que ha tenido una continuidad de investigación. O sea, yo, por ejemplo, pedí, o sea, tras la tesis, como era un poco un tema así un poco extraño, el postdoc era de una cosa que prácticamente tuve que aprender desde el principio para dedicarme a investigar de esa forma. Luego, el segundo postdoc, otra vez como que había que empezar desde el principio. Entonces, no hay una continuidad de un proyecto que vayas agrandando y desarrollando y que vaya creciendo, o sea, de forma progresiva.
Pero hay gente que sí que logra encadenarlo así. Entonces, si tienes o sea, si en vez de haber empezado casi de cero cada 2 años, tienes ya 6 años de dedicación a un proyecto concreto, ya sabes qué quieres hacer después, qué te gustaría, o sea, qué observaciones querrías tener para responder preguntas concretas. Entonces, esa gente tiene más facilidad para luego proponer un proyecto y que se lo financien. Entonces, depende de un poco de las carambolas que hayas ido dando en tu carrera investigadora. O sea, yo sé que hay gente que hizo el doctorado a la vez que yo y empezaron todos a hacer el máster de profesorado para ver si se dedicaban a dar clase después. Las oposiciones y tal. Decía Por... Géminis con spin para arriba, ¿qué opciones realistas se les ocurre para cambiar esta situación? Y la verdad es Para que no cambiar la sé, situación. pero es que no sé la situación. Por ejemplo, en las universidades, plazas de catedrático salen cada 2 por 3, pero de titular no salen. Y de contratado doctor, alguna. Y de ayudante, Pero alguna eso, más. Claro. Pues eso va a tenemos yo creo que eso va a precariedad cambiar en bien. absoluta, catedráticos por un tubo, pero la gente Ya es que el Pero yo tema creo que del... eso va a cambiar porque va a haber una generación que es la de nuestros padres que se va a jubilar en menos de 10 años. Sí, luego Y Ya. tienes o sea, el profesor emérito que tiene 75 años, que se pasa por los laboratorios, no hace nada, sí, bueno, cobra todo el eso es otro sueldazo, melón. pero la plaza la tiene. Claro. Eso es otro melón. Y luego está la tasa de reposición y dices, hasta que no deje la plaza, no sacan otra plaza. Claro, claro, y tiene igual 80 años que dicen, madre mía, pero vete ya, por favor, Ya. vete a la playa. También es verdad que yo creo que ahí depende mucho de las universidades. Sí. Depende mucho Sí, incluso del de las departamento dentro de la universidades. universidad también, las dinámicas de cómo se ha Sí, gestado ese sí. departamento a lo largo de décadas probablemente. A ver, en general yo soy bastante optimista. O sea, sí que soy consciente de que existe un tapón actualmente muy gordo de gente de entre 40, 50 años, que es gente que ya debería ser, por ejemplo, titular de universidad e incluso muchas Sí, veces sí, sí, sí. catedráticos. eh, y eso es totalmente indecente porque los años de la crisis han sido... Ese tapón existe. Pero cuando pase toda esa gente, porque la gente que está ahora para jubilarse se empieza a jubilar, luego sí que es verdad que yo soy optimista porque veo que eso que durante muchos años se ha promovido que mucha gente se salga de la carrera científica porque no había buenas condiciones, mucha gente se vaya fuera, etc. Y yo soy optimista, o sea, yo creo que habrá sitio para todos los que queramos dedicarnos a la universidad o a la ciencia. Creo yo, espero. Ya. Ya. A ver, yo creo que el problema principal es el tema de la financiación. O Sí. sea, porque si hay muy poca financiación, al final hay menos contratos y las condiciones para conseguir esos contratos son cada vez peores. Porque solo si te matas dedicando todo tu tiempo libre también a esto, tienes oportunidad de conseguir algo. O sea, si FPUs hubiera el triple, pues mucha más gente la conseguiría. O sea, hay cosas que dicen, no, eso es muy difícil de conseguir. Claro, pero porque hay pocas. Porque se Claro. financia a bajo nivel. Entonces hay Claro. muchas de las Bueno, cosas que son tapones e impedimentos Es que son financiación. por el nivel de financiación. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Pues como Entonces, las claro. becas predoctorales, por ejemplo, sin ir más lejos. Si la hay Claro. PERMIS, que demasiado es la que tengo pocas. yo, 17 en España. Joder, Hay Claro. demasiado poco. que doctorandos, futuras generaciones de científicos en biomedicina vas a tener si tienes 17 en un año, en todo el estado. Y Claro. bueno, y Si así el tema es, aplica a todos los contratos predoctorales y postdoctorales. hay veces que usan como para darse autobombo, diciendo en España la ciencia es mucho más productiva que en otros países, porque con menos financiación se hace una cantidad comparable de artículos. Y dices, claro, si tienes a la gente trabajando gratis. Claro que con menos financiación sacas el mismo número de papers. Pues si la gente no está cobrando por hacerlo. Claro, esclavismo, ¿no? Pues ya está, pues esclavismo. Sí, no pasa nada. Sí, ya está. Joder. Ahí está el chat con el tema Por del máster de el chat profesorado. está on fire con gente con el melón abierto de lo del máster de profesorado y gente contando y haciendo spoilers de historias de terror sobre lo y doctores trasvasados a másters de profesorado. Melón, Ya. sí, sí, melón, melón. Melón, melón.
Melón, Es melón. que a ver, hay gente que hace máster profesorado porque se iba a dar clases en universidad, pero no hay forma de dar clases en universidad. La docencia te tiene que gustar. O sea, la Claro, o sea, hay docencia gente que Sí. es eso, que sí, le gusta enseñar y ven que por la parte de la universidad no hay forma. Entonces dicen, pues a ver si la posición, a ver qué están diciendo. Uf, uf. Por aquí, Géminis con spin para arriba dice, la financiación es del gobierno. ¿Cómo, cómo? Yo, por ejemplo, a nivel proyectos, yo he estado en el mismo laboratorio en el que estoy trabajando. Empecé a trabajar con financiación autonómica y ahora he seguido con financiación nacional. O sea, salen proyectos de ambas, tanto autonómicos Sí. como nacionales. Yo el Sí, contrato Y de bueno, técnico luego que también están estuve, los internacionales, a nivel europeo también existen Sí. los proyectos europeos, pero también Mi laboratorio son tiene ambos melones. tipos también. el proyecto, Sí, sí, sí. o sea, el contrato de técnico con el que empecé yo durante el máster, ese era de la Generalitat Valenciana. Mm. Claro, son autonómicos. Claro, y de los postdocs, alguno que pedí también era de la Comunidad Hay tanto Valenciana. financiación autonómica como nacional. Lo que pasa es que es muy poca. O sea, en vez de Claro. financiar, digamos, a más gente con mejores contratos, lo que haces es que financias a muy poca gente con los contratos regulinchis. Y bueno, está el tema, claro, lo hemos mencionado, pero no hemos señalado un poco lo absurdo, que se dan las becas de doctorado según la nota de la carrera, Sí, que Sí, puede no tener nada que ver con lo buen investigador, investigadora que vaya a yo ser esta estoy persona. muy, totalmente. muy indignada con ese tema. A mí ese Claro, tema me penalizó. Yo estoy muy, muy, claro. muy indignada con ese tema. Yo no pude pedir una FP porque cuando yo empecé la carrera yo no sabía que quería dedicarme a esto. Mm, Entonces yo saqué unas notas, a mí no me avergüenza decirlo, tirando a mediocres en la carrera. Luego me metí en un máster porque ya sabía que me lo tenía que currar para sacar una buena nota de media máster y voy a pedir la beca. Me dicen, ni te molestes en pedirla porque la nota de grado no te llega. Y digo, ya, pero es que te... Claro. No, da igual, eso no te puntúa. claro. Sí, sí, da Es, igual. Hablemos de eso, o sea... si tú, el máster que es del área en la que vas a hacer el doctorado, te esfuerzas un montón. Pero, no, como hay que pedirla antes de haber acabado el máster, pues cuentan solamente la del grado. Que dices, Es ¿cómo? absurdísimo. O sea, yo tengo un amigo Es absurdísimo. que tardó en hacer la carrera, pero es que dices, o sea, él ahora se ha doctorado en temas de relatividad. Y es que en la carrera dices, había asignaturas que no le gustaban y le costaba mucho más y acaba dejándosela para la siguiente convocatoria y tal. Pero que dices, en vez de estudiar lo que tenía para ese curso, se estaba leyendo libros de relatividad. Entonces es como, sí, tiene notas bajas y en convocatorias de números Ya, pero ya igual el altos. tipo es un experto en Claro, ese tema concreto porque le interesa claro, mucho el que y tuvo de tutor está... de tesis se sorprendió porque en la investigación esta de relatividad, él, muy buen investigador. Entonces, él, que es muy bueno investigando en lo suyo, ha tenido que hacer la tesis gratis. O sea, Vaya. consiguieron un contrato de unos meses, pero que dice, son años de tesis. Entonces, esta persona, que es muy buena haciendo el trabajo por el que debería estar cobrando, lo está haciendo de gratis. Vaya. Y a lo mejor una persona que durante la carrera ha aprendido muy bien a resolver exámenes, que no es lo mismo que a investigar, Ni mucho entonces menos. eso, claro, hay gente que es muy buena haciendo exámenes y luego llega al mundo de la investigación y no es lo suyo en absoluto, Claro. porque unos criterios completamente diferentes. Y lo contrario también pasa. Claro. Sí, también en mi caso Entonces, similar como el que comentabas. Yo en mi tecnología hay cero neurociencia y eso yo leía muchísima neurociencia y cuando acabé pues mira, he conseguido una beca que no es por nota, en la PFIL no, la nota pues se tiene en cuenta, no sé ni siquiera ni cómo se cuantifica, pero es el proyecto lo que Claro. lo que cuenta. Así que bueno, también es interesante para la gente que quiera doctorarse pues conocer los tipos de becas y pues por ejemplo si la nota no es lo tuyo pues qué tipo de becas puedes optar o ya. contratos. O contratos. Sí. ¿Más preguntas teníamos por aquí? Sí, Em, estoy copiando Decían alguna en del eso chat. sobre algún país que fuese referente en ciencia
yo, no sé, yo estuve en Suecia y bueno, era una locura donde estaba. Yo estaba en Gotemburgo, pero tenían financiación así de consumibles para comprar, tenían 1 millón de euros, pero que era simbólico, porque cuando se acababa había otro. Madre mía. Una locura, una locura. O sea, era Yo creo impresionante. que luego, en cuanto de a gente, financiación de muchísima ciencia, gente. cualquier país no mediterráneo probablemente es cualquier país no mediterráneo es un referente en ciencia. Sí, Quiero pero luego decir, hay gente, o sea, la gente que ha ido a otros países a veces que dice, uy, se está idealizando lo de otros países y luego la mm, situación en muchos de los problemas que hay en España también están en otros sitios. Entonces, mm, quizá no no en cuanto a sé, no sabría financiación, sino decir. un poco más en cuanto a cómo están montados sus sistemas, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi área, por así decirlo, Alemania siempre ha sido un referente. eh, Holanda y quizá ya cuando te vas, digamos, a Estados Unidos, pero porque el tema de las empresas tienen mucha presencia en la universidad en Estados Unidos. Pero vamos, casi os diría que cualquier país, en mi caso, cualquier país no mediterráneo. O sea, nadie se va a investigar, o casi nadie se va a investigar a Italia, a no ser que haga cosas de patrimonio. Astrofísica, Ni a mucha gente Grecia, en Italia también, ¿eh? ni cosas de esas. Italia depende, bueno, si es Milano, El Turín, departamento de igual, astrofísica igual aún te lo de... El departamento de astrofísica del Centro de Astrobiología, compro. creo que ahora mismo todos somos italianos y españoles. Vaya. Sí. Sí, sí, sí. Entonces depende. O sea, en Italia hay cosas de altas energías. Ujú. Entonces depende. O sea, hay para Depende algunas mucho del áreas, área. claro, hay gente que dice, no se va nadie a este país. Y a lo mejor en otra área de la ciencia, en ese país sí que se hace bien. Entonces, Ujú. modelo de país para la Es ciencia, complicado, sí, 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 es complicado. no sé yo. Depende mucho Decía de José qué Ramón, aspecto te fijes. si pudieras reestructurar la enseñanza primaria universitaria, ¿qué eliminarías de vuestras carreras? Yo he pensado que es la solidez de la carrera, que bueno, es decir, que puedas adaptarlo un poquito a como tú quieras tus intereses, y la solución ahí está en sacar plazas de profesor, que haya más profesores para enseñar más cosas. Inversión para tener más gente pudiendo enseñar otras cosas. O no sé, a lo mejor Yo, más flexibilidad en compartir asignaturas entre grados, quizás. yo habiendo estado de Erasmus en Inglaterra y en Valencia haciendo la carrera de física, ahí noté, o sea, primero en Inglaterra duraba 3 años la carrera entera de física. Y el enfoque era diferente. Allí se centraban más en que la gente se familiarizase un poco con los conceptos, mientras que en España era más que se aprendiera la mayor cantidad de contenido posible. Entonces, o sea, allí salían de la carrera sabiendo ya cómo escribir artículos, diferenciando la literatura científica y tal. O sea, muchos de los trabajos que tenían que hacer, o sea, en vez de un examen de teoría, a lo mejor tenían que hacer trabajos sobre este tema. Y tú tienes que mirarte artículos científicos y salen de ahí ya sabiendo cómo escribir un paper, prácticamente. Vaya. Entonces, en España, una cosa que te das cuenta es que no te están enseñando a ser investigador. Lo que te hace falta para ser investigador, tenías que buscártelo tú por tu cuenta, preguntando a la gente que se doctoraba a la vez que tú, o que va un poco más por delante. Y dices, al final tienes que aprenderte tú por tu cuenta. Y todo lo que has aprendido en la carrera de física, que es de todas las ramas posibles, a lo mejor usas un 5%. Y todo lo demás puede que no lo vuelvas a tocar. Claro, claro. Entonces, no sé qué enfoque sería mejor, pero en España, claro, Por los que ejemplo, yo he llegan... estudiado mucha genética de plantas y mucha fisiología de plantas, que Ya, bueno, son súper importantes y a tope con la investigación en plantas, pero a mí no me interesa nada. Y no lo utilizo en investigación, no lo voy a utilizar nunca. Pues claro, lo anda que que pasa no es que gasto ahí luego... neuronas. Claro, pero la gente de Inglaterra sale de la carrera que dices, es que creo que saben demasiado poco. Entonces, habría que buscar una especie de equilibrio entre una cosa y otra. Sí que noté que la forma de dar las clases en Inglaterra, o sea, en España era, se ponían a copiar en la pizarra y tú tienes que copiar todo y o atiendes lo que dicen o lo copias porque luego no daban los apuntes ni nada. Y en Inglaterra tú llegabas y tenían impreso
la presentación de PowerPoint que fueran a dar. En plan, tú llegabas, cogías la hoja y tú escuchabas lo que te decían y ya si tenías alguna cosa que había dicho la persona que Anotabas daba en la los clase, PowerPoints. claro, pero no tienes que estar copiando todo y ya lo entenderé después. Entonces la forma de enseñar era diferente. Solo había un profesor que lo hacía Sí, como en es más como España, un concepto de clase magistral, por así decirlo. claro. O sea, tenía un profesor que lo hacía como en España, en plan copiando todas las ecuaciones en la pizarra y tal, y era porque el profesor era español. Que le decía a la gente, ¿puedes subir los apuntes? O sea, él estaba copiándolo de cosas que tenía impresas. Y la gente decía si podía subir eso al aula virtual para bajárnoslo. Y dice, es que si hago eso, la gente no viene a clase. Vaya. Claro, pero ahí dices, es que entonces, ¿qué está aportando el profesor? Aparte de copiar en la pizarra lo que quiere que copie los alumnos. O sea, en las otras asignaturas lo que hacían era las ecuaciones y tal, ya te las copiaras tú por tu cuenta, pero ahí venían a explicarte el concepto. Hmm. Y si tenía Nevesu, la gente dudas, a responderlas. Nevesu dice que no se llama clase magistral. ¿Cómo se llama Nevesu? Es que nos oyen, la gente del chat nos ve siempre con retraso. Ya lo sé, o sea, por eso he lanzado la, Dice José la, pre- la Ramón, pregunta. si sumas todos los Vale, años de hola, tu vida Itais. universitaria, ¿cuántos años echas? Yo 4 de uni, 1 de máster y 2 de doctorado. Total, espera. 7. 4 de uni, ¿has dicho? Yo sí. 4 de uni, 2 de máster, 6 y uno más, 7. Hmm. Yo tengo los 4 de universidad, uno de máster y luego creo que, sí, 2011, o sea, de noviembre de 2011 a diciembre de 2016 el doctorado. Porque luego ya no ha sido universidad, ¿no? Ya ha sido... Claro, luego ha sido centros de ha sido- investigación. hmm. A ver, cuenta Sí, pero podría Seismowaves, que si ser. Taisa, que está haciendo el doctorado en Leeds, donde yo hice el Erasmus. Dice, en Reino Unido hay muchísimos contratos de doctorado y aún así son súper competitivos. Las universidades se han dado cuenta de que tener muchísimos doctorandos atrae mucho dinero y es mano de obra barata. Y aquí son estudiantes, no personal. Y el problema viene al terminar el doctorado, porque hay súper pocos postdocs y la mayoría de la gente se va fuera del mundo académico. Que esos son, o sea, hay cuellos de botella Hmm. en la que si no hay oferta de plazas, la gente se va fuera. Y ahí es donde la gente, lo siento, Nevesu, pero ahí es donde la gente intenta meterse a profesor de instituto y cosas así. Sí, bueno, a ver, al final hay que comer, o sea, al final es Ya. un poco buscarse la vida. Sí. Por aquí están diciendo años de, Sí. de carreras. Yo En mi caso, cuando entré a la facultad, uno de los aseos resulta que en el donde está el papel higiénico, el contenedor este de metal, ponía en rotulador 10 años en esta facultad. Y le respondía otra persona en un color distinto, yo 13, es espantoso. Y claro, tú ves eso como en primera de carrera y dices, ¡hala! Que no sabía si eran estudiantes o es que luego habían seguido doctorándose o no se sabe. Pero lo ves nada más llegar y tú, pero esto... Sí, se supone que la carrera eran 5 años. Yo qué sé. pero yo creo que también ha habido ahí un salto desde que las licenciaturas se convirtieron a grados, máster y demás. Sí, ya. Arquitectura, por ejemplo, el mito siempre era que sacar en menos años en la licenciatura. Ya. Yo empecé la carrera y lo primero que te decían muchos profesores nada más llega el primerito día a clase, el primerito día de primerito. Bueno, chicos, no quiero que os desaniméis, pero a mí me costó sacar esta carrera 11 años. Ah, qué O bien, qué 12. guay. Madre mía. En mi caso, por ejemplo, la carrera son 5, el grado son 5. A mí me costó 6 porque un curso también me fui de Erasmus y demás. Un poco decidido tomármelo con más calma y fueron 6. Y claro, como es una carrera, digamos, de las largas, de las que más créditos tienen, el máster no es de 2 años, sino que solamente de 1. Ahí ya van 7 años de carrera y ahora que llevo, pues, desde finales de 2020 con el doctorado. 7 años no consecutivos en la universidad, tuve un año, pues casi 9 en la universidad. Vaya. Yo me estoy acordando ahora de un tema que no he mencionado con el tema suerte.
cuando en mi carrera querían pasar a la gente de licenciatura a grado, al final, como había... O sea, estaba la gente que tenía asignaturas pendientes que no podía convalidar los 4 años a grado y terminar, y la gente que decía, no, es que si no hago quinto me quedaré con cosas sin saber que quería yo aprender. Entonces, al final fuimos muy pocos los que pasamos a grado y de ahí al máster. ¿Qué ocurre? Que la gente que siguió hasta hacer quinto terminó la carrera el mismo año que la gente que... O sea, cuando yo me fui, había acabado tercero y luego hicieron cuarto de grado. Entonces... Sí, ahí la convalidación esa extraña que... Sí, pero me refiero que hubo gente que continuó haciendo quinto y luego gente que de tercero pasó a cuarto como grado. Ah. Entonces se juntó la gente que se licenció con la gente que se graduó, que tienes el doble de personas compitiendo por el mismo número de becas. O no, creo que fue cuando se empezó a recortar el presupuesto de ciencia. Entonces coincidió doble de personas acabando la carrera cuando empezaron los recortes de becas. Eso creo que fue a partir de 2010 o 2012, Exactamente. que fue cuando yo empecé la carrera. Sí. Exactamente. O sea, yo en 2011 fue cuando conseguí la beca FPI. Y entonces Fue digo, ahí he cuando estado... empezó el caos y la destrucción. Claro, he estado yo como la persona que va con la explosión detrás. Hmm. Entonces, por el tema de que no me gustaba cómo se evaluaba la carrera, he acabado teniendo una suerte tremenda al conseguir la beca. O sea, son factores totalmente aleatorios. Sí. Sí, no. O sea, es eso. Hacer ciencia en España es... Ya por el chat antes no me acuerdo quién lo ha dicho. Es una sucesión de catastróficas desdichas o no tan desdichas. Bueno, o sea, claro. es como, bueno, tú tiras la pelotita y a ver dónde cae, ¿sabes? Que es como un poco así. Al menos las experiencias que yo conozco y la mía propia. Sí, son muchas casualidades que se tienen que dar para que salga bien la cosa. Ya, está Nevesu diciendo eso, que si quieres ser profe, si quieres ser funcionario, hazte otra cosa, pero no te hagas profe. Pues sí, la Yo- verdad es que sí. tengo que decir que a la educación gente es que hace- fundamental, vamos. Si a la gente que hace física le recomienda mucho también hacerse controlador de aeropuerto, porque dicen que, claro, se cobra muchísimo y física es una de las carreras a las que se puede acabar ahí. Pero, al igual que habla Nevesu de los profesores, es que ser controlador de aeropuerto también es una cosa muy estresante. O sea, que estuvo todo el tema este de cobra mucho dinero, pero porque tienen condiciones de trabajo Pero- horribles. Claro, efectivamente. Claro. Sí. Aunque habrá trabajos Total. con las mismas condiciones o peores y que cobren un 10% de esa cantidad. Ya, es que... No sé. Teníamos ¿Qué preguntas hay todavía? más preguntas. Sí, a ver, voy marcando algunas de las que ya... Había una de Héctor aquí, para Héctor, que dice, ¿eras un puñetero friki de la física y la astrofísica? ¿O solo sabías que querías hacer algo de ciencia? ¿O en realidad eran letras? Bueno, eso ya lo he respondido en realidad. O sea, a mí me gustaba, en cuanto a gustaba ciencia, todo, quería saber todo lo posible y al final digo, mira, pues entre que me gusta el espacio y de la física, o sea, abarca todos los procesos físicos posibles y luego hay que dices, estaba la broma esta, oh, es que en la química es la física de los electrones solamente. Pero claro, hay que desarrollar un montón, o sea, hay que estudiar eso al principio de la carrera, que la gente se quedaba, en física hay que estudiar o sea, en química hay que estudiar física cuántica al principio, claro, porque sale de ahí, pero luego hay que estudiar un montón de cosas extra. Entonces, yo tenía la idea de esa, de, bueno, al menos la base inicial de la que derivaría el resto la tengo más o menos y ya si eso veré después. Y si no, pues astrofísica directamente y ya está. Como es el universo entero, dices, es muy poco detalle el tema de la biología y tal, pero está incluido en el universo. Sí, Y sí, ya sí. Seguro. Sí. Bueno, tenemos también una pregunta de Juanjo, JJ Sáenz D, que dice, yo más que por el pasado os quiero preguntar cómo veis el futuro. Esto lo hemos comentado un poco también. Dice, en plan, Sí. ¿cuáles son los siguientes pasos que tenéis en mente dar? ¿Cómo difícil es encontrar el camino a seguir? Etcétera. Y dice, sorry, sé que esta pregunta puede doler, como ya se ha visto en la retransmisión. Entonces eso, yo pues ya no pedí postdocs porque veo que no es realmente
el trabajo al que me quiero dedicar. Pero eso, o sea, permanecer en la astrofísica es algo que sí que me atrae. O sea, la astrofísica me gusta mucho. Hubo años que era, a pesar de todo, me gusta mucho la astrofísica. Dice Seismo Waves, ¿cómo ven el tema de hacer divulgación para atraer gente hacia la ciencia, sabiendo las pocas posibilidades reales que hay realmente de tener una carrera en investigación? O las malas condiciones en las que trabajan que no lo consiguen. Esto es curioso. Como una trampa, es una trampa. Estamos poniendo la ciencia como vamos, que odiamos la ciencia, pero o sea, a mí me apasiona la ciencia, a mí me encanta. Y por Pero eso... es que no es la ciencia, es el sistema. Es el sistema. Claro. Sí, por eso este programa, pues un poco de desdoblar la ciencia en el sentido, me encanta la ciencia, es la hostia, quiero dedicar mi vida a ello, a el lado real de decir, vale, ¿qué tipo de contratos hay? ¿Qué precariedad existe? Entonces, bueno, divulgar ciencia siempre bien, porque yo creo que la gente sepa ciencia, eso está bien siempre, da igual que se dediquen a ello o no. Y luego, dentro de la gente que se quiera dedicar a ello, pues mejor que sepa lo que hay antes de entrar. Que yo creo que hay gente que se mete a esto sin saber muy bien. O cómo funciona el sistema, simplemente. Sí. O sea, yo, por ejemplo, ya os digo, yo me incorporé al tema de la ciencia ya tarde en la carrera y a mí me decían, es que si te metes a hacer un doctorado y te quieres dedicar a esto y tal, te va a pasar pues muchas de las cosas de historias de terror que Héctor nos ha contado. Es que luego un postdoc, no podrás hacer un postdoc. Y yo, por ejemplo, ya me metí en esto siendo consciente y aceptándolo y diciendo, bueno, que venga lo que tenga que ser, pero sé con qué reglas del juego estoy jugando. Yo creo que, Yo empecé... que este programa puede ayudar un poco a eso, ¿no? Sí. Vale, sí, ciencia, pero ¿cuáles son las reglas del juego? Por lo menos en España, las que conocemos. La dimensión social de la ciencia o la dimensión más real de la ciencia, que no es el conocimiento científico. Claro. O sea, yo al principio ya iba pensando, mira, a mí me gusta la ciencia y tal, que mi objetivo en la vida no es hacerme rico. Entonces ya sabía que iba a cobrar menos que alguien que hiciera... O sea, tenía un profesor en el instituto que dice que él hizo matemáticas y a él le gustaba enseñar. Entonces, él se hizo profesor del instituto y mis compañeros de la carrera se metieron a la industria. Entonces, contó, dice, yo iba viendo cómo mis antiguos compañeros iban teniendo cada vez coches más caros y tal, mientras él daba clases. Entonces, claro, yo iba pensando, a ver, yo quiero hacer ciencia de astrofísica y tal, o sea, como que lo concebía como se cobra menos y ya está. Pero claro, lo que no sabía yo era la de trabas burocráticas que hay, o sea, la carrera de obstáculos que supone conseguir ese sueldo bajo. Sí, sí. Que al final es el problema. Aquí bien estamos poniendo la ciencia, ¿eh? Uf. Qué guay. Es que hay gente que dice, oh, hay que despertar vocaciones científicas. Y No, y eso lo veo bien. Pero... claro, Eso pero... está muy bien, pero hay que contarles también la Hay que otra contar, cara claro. de la moneda. Claro. Ujú. Entonces, a lo mejor la gente que está decidiendo ahora meterse en una carrera u otra se encuentra con un sistema que dentro de, pongamos, 6 años que pueda tardarse en carrera, máster y tal, a lo mejor ha mejorado mucho en todos estos temas. O sea, ahora hay mucha gente llamando la atención sobre lo mal que está diseñado, que hay veces que tú lo piensas y dices, parece que el sistema en realidad está diseñado para cuando el señor científico hacía las cosas en la universidad y tal, y su mujer hacía todas las tareas de casa o incluso le pasaba limpio los apuntes y las notas, que esto se daba. O sea, esto hace décadas era lo que ocurría. O sea, hay investigadores que tienen, oh, la investigación que hizo, brillante, tal, y prácticamente todas las notas la mujer del científico era la que se las pasaba limpio. O sea, era tener una persona extra de sirviente para hacer todo. Y ahora el sistema está hecho así y la gente que tiene que hacer la misma producción científica que el señor este, pero además no está viviendo en su país porque ahora tiene que hacer 3 postdocs en vez de 1 y tiene que hacer todo lo de la casa, tiene que hacer todo... Claro, es que está diseñado de una forma que no refleja la realidad actual. Entonces habrá cosas que cambiar y a lo mejor la gente que tiene que decidir ahora mismo en qué carrera se mete
se encuentra en una situación mejor. Pero si no se denuncia, si no se habla del tema, Sí. no habrá habrá ímpetu cambio. para cambiarla. Pues sí. Eso es lo que comenta Sismo Waves. Que es que hay eventos dedicados a eso. Vamos a ir a los colegios para animar a la gente a meterse en esta carrera. Y se cuenta la ciencia que se hace. La ciencia Pero- bonita. Claro. La bonita, Entonces, la de los experimentos, la de tal, ya, pero... claro. Y luego con el tema de si se dice que la ciencia es todo objetiva, que no hay conflicto de intereses y tal, y luego la gente que critica la ciencia sí que conoce todos estos detalles, pueden decir, mira, los científicos no dicen la verdad porque están ocultando toda la parte, se un está dando plan una malvado visión de... el Claro, el nuevo orden mundial. no, no, pero pueden, claro, hay veces que dices, hay incentivos, por ejemplo, para que hay el dato este que no cuadra con lo demás. Vamos a considerar que ha habido algún error ahí y lo quitamos. Porque así sale una cosa más como lo que se esperaba y no hay que repetir el experimento y claro, son incentivos para hacer ciencia de menor calidad. Entonces, eso son cosas que ocurren y que hay que denunciar, hay que estar al tanto, porque si no, la gente que critique la ciencia eso lo sabe. Eso sabe que está. Entonces pueden poner el énfasis en eso. Y si la gente que se dedica a la ciencia no los menciona, en plan, sí, sabemos que es un problema y esto es lo que estamos haciendo para intentar reducir los efectos, pues puede decir, tienen esos problemas y los ignoran. Hacen como que todo está bien cuando en realidad no. Con lo cual no te puedes fiar de ellos. Y eso es un peligro. Pero yo creo que sí que es verdad que últimamente, vamos, al menos por lo que yo veo en Twitter y sigo en Twitter a muchas asociaciones y grupos por ejemplo, creo que es FJI Precarias, Sí, Piratas de la claro. Ciencia también, o sea, creo que últimamente se está haciendo mucho denunciar cómo está el sistema realmente montado. Y Sí, me he quedado sí, ya se te oye, ya se te oye. Me he quedado congelada. Te vemos, te vemos. Pero sí, está Pero sí, la dicotomía esa entre vamos a motivar a la gente joven para que se meta en ciencia, porque si no tenemos ciencia no avanzamos como sociedad y pues eso pero hay veces no me que gustaría, dices- pero también la parte más realista es decir en qué consiste eso, cómo es hacer la ciencia de verdad, ¿no? Un balance ahí Claro. y ya que quien realmente esté motivado y se meta, pues que sepa dónde se está metiendo. Claro. Pero hay veces que Exacto. dices, está la gente que lidera el proyecto, puede haber tenido a la persona doctorándose y que lo ha pasado mal y luego acaba dejándose la ciencia, pero claro, luego viene otra. Entonces, como que no les perjudica realmente que la persona se lo deje, porque como hay más, pueden tener a otra que empiece desde el principio sin saber cómo va a estar la cosa y luego la desechan. Entonces, el tema de que buena parte de la ciencia la haga gente que está doctorándose, en vez de gente que ya tenga la experiencia, porque no hay contrato realmente para hacer lo mismo que el de doctorando, pero ya sabiendo cómo hacer las cosas. El doctorando es para aprender, para cometer todos los errores posibles y saber cómo solucionarlos a Eso base también de... otro watermelon que me gustaría abrir, que es concebir Watermelon. dos tipos de doctorado o de concepción de doctorado. Un doctorado como un trabajo en el que tienes que trabajar para publicar, o lo más interesante que es un doctorado como un periodo formativo para tu carrera científica, que eso es mucho Ah, pero más eso son las dos interesante. cosas a la vez. Porque No, trabajar... no, realmente no, porque si No, pero se hace... en plan, La concepción que se tiene es que al mismo tiempo te aprendas a investigar y sobre la marcha ya saques resultados. pero hay doctorados, 4 o 5 años de investigación, que es hacer dos cosas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y ahí Bueno, de claro. periodo formativo poco, es más bien un trabajo mecánico. Ya, es que depende mucho del grupo de investigación y de todo. Sí, 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 es verdad. Depende del grupo de investigación, Depende de de la lo que persona en se sí, de qué tipo de mentoring haya. Si entras a un laboratorio y te dejan a tu bola, pues a lo mejor no sabes muy bien.
o si hay un tipo de mentoring bueno, un tipo de mentoring malo, decir, no te desconcentres, no te despistes y tú al trabajo que tenemos que publicar ya y haces la misma inmunohistoquímica todos los días porque tenemos que tener un N suficientemente alto para caer la estadística y cuando acabe esto, siguiente inmunohistoquímica otras 300 veces. Pues vaya periodo formativo. Claro. Hay gente que lo que recomienda mucho es, antes de entrar a un doctorado, pregunta a la gente que esté de estudiante en ese departamento, en ese grupo, sí, para que veas cómo... ¿Cómo Pero es la claro, red social esta que hicieron? No me acuerdo, hace un año o así, hicieron una red social que tú ponías anónimamente una opinión sobre tu laboratorio. Estaba súper chulo eso, súper interesante. Sí. Muy necesario. Pero hay veces que, claro, laboratorios a lo mejor que es el único... importantísimos, súper potentes, que publican en Nature, en Science, pero que eso es un infierno. Y la gente que hace el doctorado en ese tipo de laboratorios, la inmensa mayoría, más del 90%, se deja en la ciencia después. Claro. No me extraña. Pero es que el prestigio, tal... Pero el tema es, si estás en un grupo pequeño, como una única persona doctoranda, no puedes hacer una review anónima. Si eres la única persona que está doctorándose ahí, no, claro, van a saber que eres tú. Entonces hay problemas ahí. Problemitas, pequeños Claro. detalles. Porque hay gente que si le criticas te puede poner trabas porque conocen a la gente del campo de investigación. Entonces si quieres conseguir un postdoc o en ese campo de investigación, a lo mejor ya les ha llegado cosas en contra tuya. O si te tienen que hacer carta de recomendación para que entres. Sí. Es como... Tu vida depende de la persona con la que estás haciendo doctorado o con la que estás investigando para conseguir un siguiente trabajo. Es un poco... Jorge Cano habla de Sci-Hub, esa Biblia. Que madre mía, pero eso es para conseguir artículos. De la ciencia sin Sci-Hub, porque es increíble. O sea, la cantidad de dinero que necesitarías para leer 4 cosas es increíble. Claro. Y ahora cada vez hay más revistas que dicen, bueno, tras el primer año se pone de acceso abierto el artículo. O sea, la de Astrophysical Journal ya lo hacía cuando yo estaba doctorándome. Que el primer año estaba que había que pagar para leerlo, pero cuando ya tenía un año de antigüedad desde la publicación, ya podías acceder a ese artículo siempre. Mientras tanto, de Science y tal, tienen un artículo del año 74. Y no puedes acceder porque es de Science. Pero la propia web de Science ya ni está. Vale. O sea, está el... Bueno, creo que sí que está, pero es una fotocopia del original. Eso nos parece absolutamente maravilloso. El leer artículos que hacen referencias a tan prehistóricos que no se pueden consultar. Joder. Es como un poco paradójico. Hubo una vez que, claro, en el Observatorio Astronómico Nacional de Madrid tienen una biblioteca y hay muchos libros que los leo y digo, anda, pone Astrophysical Journal. O sea, son los compilados, los tomos de la revista científica en forma de libro de los años 80, de los años 70. Y hubo una vez que me fui a descargar el artículo online y una página no está. Entonces contacté con alguien que sabía que trabajaba allí, en plan, ¿puedes bajarte de la biblioteca y sacar una foto con el móvil de esta página que no está? ¡Ostras! Y en papel. Claro, lo que pasa es que hay en Astrofísica usamos una base de datos de la NASA que es como que recopila todos los artículos científicos que hay y ahí tiene el que me intenté bajar era una fotocopia, entonces podías mandarles un mail, entonces iba la persona a escanear la página que faltaba y arreglar el PDF para después. Para escanearlo de un libro también, igual que lo tenían en el OAN. A ver, ¿qué cosas están diciendo por el chat? Sí, recalcan el tema ese de preguntar a estudiantes actuales o pasados. Lo que pasa que... O sea, yo se lo veo complicado si no... O sea, yo, por ejemplo, que entré al departamento de astrofísica con este tutor porque me ofrecieron lo del contrato y yo estaba en Canarias. Si no conoces... Sí, claro, ¿cómo contactas a gente a distancia si no estás? Y el año anterior lo has pasado en Inglaterra. Sí, pero simplemente el saber que eso viene bien. Porque yo cuando entré al laboratorio, yo no pregunto a nadie. Es complicado. Claro. Sí que es verdad. Así que, por ejemplo, si te vas a Suecia o lo que sea, o otro país, pues es más complicado quizás. Pero si no, pero España, sí que es verdad que el tema de las redes sociales ha mejorado mucho. O sea, claro, a mí, por ejemplo, todos los años cuando se acaba la EBAU, desde hace ya 4 o 5 años, de vez en cuando me aparece alguien de
hola, mira, quiero estudiar arquitectura tal en la universidad en la que tú estudiaste arquitectura. ¿Me lo recomiendas? ¿No me lo recomiendas? Pues con los laboratorios yo creo que es un poco parecido. No todo el mundo tiene perfiles en redes sociales, obviamente. Pero sí que es verdad que en ese aspecto yo creo que ha mejorado bastante. Sí. Pero bueno, yo cuando estaba viendo postdocs hubo uno que resulta que ofrecían postdoc porque 2 personas seguidas se le habían ido. Una se había dejado la ciencia por completo y se había dedicado a... O sea, se había quedado en el país, sin ser su país de origen, se había quedado en el país donde estaba haciendo postdoc, pero se había pasado a trabajar en un banco. Y digo, se ha dejado la ciencia. Y otra persona con este mismo parece que era de Italia y se volvió a Italia porque consiguió trabajo allí. Entonces era cancelar el contrato que tenían a mitad. Y claro, tú dices, ¿eso es que el jefe es mal jefe? Entonces intentas contactar, pero yo qué sé, están las páginas de ResearchGate y cosas así, donde son como redes sociales de la ciencia, pero a lo mejor la miras cada 2 años o algo así y no contestarán. Pero me quedo con la duda, digo, ¿este jefe será buen jefe o mal jefe? Porque se le han ido 2 el mismo año y eso como, no sé, da mal rollo. Bueno, chicos, ¿qué os parece ir cerrando esto? Que ya llevamos 2 horas antes de que degenere y empecemos, Sí. acabemos hablando de... No, pero yo creo cosas que totalmente independientes. el timing ha estado bien, creo. Creo que hemos contestado prácticamente las preguntas que había y las que han ido Sí. surgiendo. Hemos dicho 1 hora y hemos hecho 2, así que muy bien. Bien, Hemos prometido... Hemos hecho el doble de lo prometido. No sé si hay alguna pregunta importante que haya quedado que se haya saltado. Dicen por aquí, dicen, no, si va... Sí, vamos bien, ¿no? Ah, Solo llevamos 10 minutos. Yo me voy a ir a cenar. claro. Ya que el problema que tengo es que las sillas son de madera todas. No tengo silla Vale. Yo de también, estudio. yo también. Bueno, de plástico. Así que no puedo estar tanto tiempo. A pesar de que, bueno, los programas del Coffee Break son 3 horas. Bueno, Así pues nada, que- en la próxima edición a ver si podemos hacer un poquito de divulgación y más metaciencia, que lo estamos llamando, de hablar sobre algún tema más particular, Ok. sobre la dimensión más social o real de la ciencia. O sea, haremos algunos Nada. programas, serán más de lo que hemos investigado cada uno. Sí, En vez de hablar de los problemas del sistema científico, podemos hablar de cosas que hemos ido haciendo. O sea, la parte bonita también la sí, trataremos. en algún divulgación más pura y dura también queremos hacer. Y yo lo estaba pensando el otro día, lo voy a soltar también por aquí, ahora que estamos todavía en el directo. Yo propongo intentar hacer algún tipo de reto entre nosotros en el que uno de nosotros tenga que explicar algo que está haciendo el otro en su tesis o lo haya hecho en su tesis. Vale. Yo ahí veo, no sé cómo le podemos dar forma. Vale, le damos una Mate- vuelta, sí. Lo apuntamos en veo- las ideas. Tenemos un documento de ideas. Sí. Nada, gente. Un Bueno, pues placer. nada, un placer. A ver, espero que os haya gustado. hasta la próxima. Y el mes que viene, una nueva entrega de Ciencia como puedas. Quien sea como puedas. Vale, un saludo. Adiós. Adiós.